Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. El emperador franco, Ingelheim, el palacio de Carlomagno. Carlomagno a menudo reunía a sus funcionarios en su palacio en Ingelheim, donde gobernaba sus tierras. En 1807 se erigió un obelisco en una colina cercana con la inscripción «La carretera de Carlomagno». Eligió este lugar para su palacio, apreciando su belleza natural. Desde estas colinas hay una vista increíble del Rin, Johannisberg y el Rheingau, extendiéndose a lo largo de un valle fértil y exuberante. Una descripción de la época señala que Carlomagno fue el primer gobernante franco en construir a gran escala. Se afirma: un gran admirador de la arquitectura griega y romana, Carlomagno rechazó la simplicidad de sus antepasados. Se propuso combinar la utilidad con la belleza y la comodidad con el arte. No construyó solo como terrateniente, sino como rey. Eligió uno de los lugares más hermosos en las alturas de Rheingau para el palacio de Ingelheim. Desde aquí se puede ver el amplio río, salpicado de islas, que fluye desde su curva en Maguncia hasta donde se sumerge en las profundidades oscuras de Vingerloch. Los prados sonrientes a lo largo de sus orillas, en la base de colinas cubiertas de viñedos, se despliegan como un encantador panorama. Los relatos contemporáneos describen el palacio como una maravilla artística, como si hubiera sido mágicamente transportado desde Rávena, en Italia, a las orillas del Rin. Carlomagno obtuvo las columnas de mármol y granito del palacio, así como sus decoraciones interiores, con la ayuda del Papa. Mientras que otros gobernantes de tribus bárbaras a menudo construían de manera ostentosa, mostrando su riqueza al cubrir sus edificios con grandes cantidades de oro y plata, Carlomagno adoptó un enfoque diferente. No usó oro y plata en exceso para una mera decoración. En su lugar, utilizó estos metales preciosos de manera más moderada y con buen gusto para agregar belleza a su palacio en Ingelheim. Este palacio fue una reproducción cuidadosa y artística de un antiguo palacio en Rávena, Italia, construido en las alturas escénicas de Ingelheim. Esto marcó un cambio significativo en el estilo, mostrando cómo la residencia y eventualmente el título y la autoridad de los césares pasaron a manos de un gobernante germánico. También hay descripciones detalladas de Carlomagno mismo de esa época. Según las crónicas de Eginardo, era alto y bien proporcionado, medía unos 7 pies de altura, tenía ojos brillantes, una nariz fuerte, cabello hermoso y una expresión abierta y honesta. Ya fuera sentado o de pie, inspiraba respeto con su dignidad. Carlomagno frecuentemente montaba a caballo, ya fuera en la guerra o en la caza. Le apasionaba tanto nadar como cazar, a menudo sumergiéndose en las verdes olas del Rin con sus fuertes brazos, pero prefería los baños minerales cálidos de Aquisgrán sobre el agua del río. Según las crónicas de Eginardo, Carlomagno solía vestir ropa tradicional franca, que se describe en detalle en una crónica de San Galo. El atuendo franco incluía zapatos adornados con oro, sujetos con bandas escarlatas alrededor de las piernas, y medias del mismo color, hechas de lino fino con patrones intrincados. Luego venía una capa interior hecha de material de lona brillante, un cinturón para los hombros y una espada. La última pieza del atuendo era una capa de 4 esquinas, gris o azul, doblada de modo que, al colgar sobre el hombro, llegaba hasta los pies en la parte delantera y trasera, pero apenas cubría las rodillas a los lados. En su mano derecha llevaba un bastón hecho de un joven árbol, con nudos simétricos y un mango finamente trabajado de oro o plata. Este bastón era tanto hermoso como formidable. La capa misma estaba hecha de un tejido grueso de lana conocido como frisón, producido en el norte de los Países Bajos. Este era el atuendo habitual de Carlomagno. Sin embargo, en invierno,
Llevaba una prenda exterior adicional hecha de pieles de nutria y Marta para mantener calientes sus hombros y pecho. No le gustaban los estilos de vestimenta extranjeros y solo los usaba una o dos veces cuando estaba en Roma, y solo a petición del Papa. Siempre llevaba una espada a su lado, con un pomo y cinturón dorados. Ocasionalmente, usaba una espada incrustada con joyas, pero solo para ceremonias especiales o cuando recibía visitantes importantes. Durante los festivales importantes, Carlomagno vestía un atuendo bordado en oro, zapatos adornados con gemas, una capa sujeta con un broche de oro y una corona de oro adornada con joyas. Otro relato de la época de Carlomagno proporciona más detalles de su apariencia y vestimenta. Aunque los francos eran hábiles jinetes y solían luchar a caballo, no participaban en torneos. En cambio, se enfocaban en festivales religiosos y de Estado, que eran sus eventos más grandiosos. Estos festivales les permitían mostrar su amor por el esplendor y la grandeza ceremonial. Carlomagno a menudo invitaba a representantes de tierras lejanas a asistir a estos festivales estatales. En estas reuniones, el rey se sentaba en un alto y magnífico trono, envuelto en una capa azul y con una radiante corona. En su mano derecha sostenía un cetro dorado. Su esposa llevaba una corona sobre su velo, y su vestido, al igual que los de las damas de la corte, brillaba con perlas, rubíes, diamantes y otras gemas preciosas ya adquiridas a través del comercio o tomadas como botín de guerra. Los duques, condes y otros nobles alrededor del trono llevaban cinturones adornados con oro, plata y joyas del este. Sus capas forradas de piel reflejaban las tradiciones de sus antepasados y sus experiencias en los bosques. Los funcionarios del palacio se situaban detrás del emperador. Los heraldos arrojaban monedas de oro a la multitud y los músicos y poetas celebraban a los héroes francos con canciones y recitaciones. Estos festivales podían durar varios días. Al sonar de un cuerno, los invitados montaban sus caballos para cazar jabalíes y búfalos, que eran comunes en esa época. Esta caza requería valentía, ya que era muy peligrosa. Para una actividad menos intensa, pescaban y cazaban con halcones y otras aves de presa. Otras actividades populares incluían juegos de pelota y torneos de ajedrez. Durante el reinado de Carlomagno, los francos eran muy entusiastas en ambos, pero el propio emperador tenía poco interés en tales juegos. Aunque Carlomagno consideraba el ajedrez un pasatiempo agradable, valoraba demasiado su tiempo como para dedicarlo a tales distracciones. Las comidas en los hogares adinerados solían tener 3 platos: una ensalada de malvas o lúpulo para estimular el apetito y ayudar a la digestión, pan simple servido con carne de cerdo o venado, y pasteles y frutas de postre. El vino rara vez se consumía, por lo que había pocos casos de comportamiento excesivo. Las bebidas comunes incluían cerveza y hidromiel. Las familias más pobres y aquellas de medios modestos comían comidas más simples de nabos, lentejas, frijoles y otras verduras. En ocasiones especiales, podían disfrutar de un ganso y algún tipo de pastel. Independientemente de la riqueza o el estatus social, se daba gran importancia al cabello y las barbas, que se consideraban símbolos de fuerza y coraje, cualidades que eran muy respetadas en esa época. El intercambio de un mechón de cabello podía significar un acuerdo mutuo, y una promesa podía sellarse tocando la barba de otro. Un deudor que no podía pagar su deuda ofrecía tijeras a su acreedor para que le cortara la barba, lo que indicaba su sumisión. Si un joven guerrero era capturado por bárbaros y condenado a muerte, suplicaba a sus captores que no mancharan su cabello con sangre ni permitieran que un esclavo lo tocara. A veces se rompían acuerdos rompiendo una paja. La hospitalidad se consideraba un deber sagrado y los invitados eran tratados con gran respeto y cuidado. Los muebles en las casas eran simples. Las paredes estaban cubiertas con cuero pintado y dorado, y los pisos con esteras de paja tejidas por las mujeres de la casa.
excepto en los días de festivales, cuando se esperaban exhibiciones elaboradas. La vida tanto en la corte de Carlomagno como en las casas privadas se caracterizaba por la simplicidad. La esposa y las hijas de Carlomagno estaban activamente involucradas en la gestión del hogar. Las hijas aprendieron a hilar y tejer desde una edad temprana, y Carlomagno prefería vestir la ropa que ellas hacían. Angilberto, un amigo erudito del emperador, describió el palacio de Ingelheim y una partida de caza en la que participaban la esposa de Carlomagno, Lingard, y sus hijos, Carl y Pipino. Lingard, la encantadora esposa del emperador, entró en el patio con un gran séquito. Sus mejillas eran tan rosadas como las flores, y su cabello brillaba como una túnica púrpura. Llevaba una cinta púrpura en la frente. Joyas resplandecían en su cuello y una corona dorada relucía en su cabeza. A medida que entraba con sus damas, los cortesanos se apartaban para dejar paso. Montó su caballo con gracia real, rodeada de nobles y de sus dos hijos, Carl y Pipino. Carl, quien comparte el nombre de su padre, se parecía mucho a él en apariencia, estatura y espíritu. Vestido con una armadura completa, era un guerrero valiente y probado. Después de la reina y los príncipes, los cazadores atravesaron las puertas, acompañados por los sonidos de los perros de caza y las trompas. Luego vinieron las princesas con sus acompañantes. Rotrud lideraba el grupo, su rostro sereno y su postura orgullosa. Su cabello rubio estaba recogido con una cinta púrpura y una pequeña corona de oro descansaba en su frente. Berta la seguía, quien se parecía a su padre en apariencia, voz y temperamento. Su cabello rubio estaba trenzado con cordones de oro y coronado con un diadema. Una piel de Marta cubría su cuello, y joyas adornaban las costuras de su ajustado manto. Luego vino Gisela, radiante y hermosa, con un velo tejido con hilos púrpura. Sus manos brillaban como plata, sus cejas como oro, y sus ojos resplandecían como el sol mientras guiaba con destreza a su caballo fogoso. Detrás de ella estaba Rodhide, sobre un caballo que trotaba con elegancia, adornada con decoraciones de joyas en su cabello, cuello y pies, y una capa de seda sujeta con broches dorados. Teodora la seguía, con un rostro rosado y cabello dorado rojizo, llevando un collar de esmeraldas y un manto magnífico. Finalmente apareció Hiltrud. Miró a su alrededor con un aire majestuoso antes de girar su caballo hacia el bosque, que prometía aventura para este impresionante grupo. Pero, ¿dónde estaba Carlomagno, el gobernante del hogar y del imperio, mientras la partida de caza se ponía en marcha? ¿Estaba observando la animada escena desde el balcón del palacio o se encontraba en su cámara privada, enfrentando los serios asuntos que determinarían el destino de su imperio? Estos asuntos no eran cosa menor. Carlomagno había heredado no solo poder y honor, sino también grandes cargas que requerían una inmensa fortaleza para gestionarlas. Su vida fue una batalla constante contra las fuerzas que amenazaban su imperio. Para comprender su situación, necesitamos retroceder y examinar los desafíos que enfrentó cuando se convirtió en rey de los francos. Al revisar la historia del imperio hasta su reinado, podemos apreciar mejor lo que este gran líder tuvo que confrontar y lograr. Capítulo 2. De guerreros paganos a reyes cristianos. El ascenso de Carlos Martel. A mediados del siglo V, unos 300 años antes de Carlomagno, los francos, que vivían a ambos lados del río Rin, se habían convertido en una de las tribus germánicas más poderosas. Invadieron la Galia desde el norte, conquistando áreas controladas por los alamanes y burgundios, y se establecieron firmemente en las regiones orientales y sureste. Mientras tanto, los visigodos controlaban el sur de la Galia. Durante este tiempo, un líder llamado Clodoveo emergió entre los francos. Clodoveo era conocido por su extrema valentía, pero también por ser despiadado y sin escrúpulos.
Gobernaba uno de los clanes francos, mientras que sus parientes lideraban los demás. Los francos trazaban su ascendencia hasta Meroveo, de quien la dinastía reinante merovingia tomó su nombre. A pesar de estar emparentados, los jefes francos estaban a menudo en guerra entre sí. Clodoveo finalmente logró imponer una forma de autoridad sobre todos los clanes y obligó a sus parientes a proporcionarle soldados. Con esto logrado, trabajó para consolidar su poder y poner fin a los conflictos internos entre los francos, con la intención de usar su fuerza unida para nuevas conquistas en la Galia. En ese momento, una pequeña parte de la Galia, ubicada entre los ríos Sena y Loira, permanecía políticamente independiente bajo dominio romano. Esta región estaba gobernada por un patricio romano llamado Siagrio. Clodoveo dirigió su siguiente campaña hacia esta área, provocando a Siagrio para que entrara en guerra. Clodoveo lo derrotó en batalla y obligó a Alarico II, el rey de los visigodos, quien había dado refugio a Siagrio, a entregarlo. Siagrio fue estrangulado en prisión por orden de Clodoveo. Clodoveo luego dirigió su atención a los burgundios, que ocupaban el sureste de la Galia y eran gobernados por dos hermanos, Gundobaldo y Godegiselo. Ambos hermanos fueron finalmente asesinados por las acciones de Clodoveo. Tras sus muertes, Clodoveo buscó casarse con su sobrina, Clotilde. Su tío, ahora jefe de los burgundios, estaba demasiado intimidado como para rechazar la propuesta de Clodoveo. Clotilde, que era cristiana, se convirtió en su esposa e intentó convertirlo al cristianismo, pero Clodoveo estaba más interesado en asegurar la herencia de su familia que en sus creencias religiosas. Antes de que pudiera finalizar sus planes con los burgundios, Clodoveo enfrentó otro desafío. La tribu de los alamanes amenazaba a su pariente, Sigeberto. Esto dio a Clodoveo una razón para ir a la guerra con ellos. Se libró una batalla decisiva en Toul. Fue una batalla feroz y sangrienta, y al principio los alamanes parecían estar ganando. Recordando los esfuerzos de Clotilde para convertirlo, Clodoveo rezó al dios cristiano frente a todo su ejército, prometiendo convertirse al cristianismo si ganaba la batalla. Después de esto, reorganizó sus fuerzas y lanzó un ataque poderoso contra los alamanes, aplastándolos. Los alamanes fueron devastados y Clodoveo tomó el control de toda la región entre los ríos Nécar y Lan, obligando a la población local a proporcionar soldados para reponer su ejército. Más tarde ese año, Clodoveo y 3.000 de sus soldados fueron bautizados en Reims, marcando su conversión al cristianismo. Anteriormente, algunos jefes germánicos que se habían convertido al cristianismo habían seguido la rama arriana de la fe, pero Clodoveo optó por adoptar el catolicismo. Su conversión fue celebrada en Roma, y el Papa le otorgó el título de Rey de todos los cristianos, un título que también sería transmitido a sus sucesores francos. Posteriormente, el clero difundió una historia afirmando que ocurrió un milagro durante el bautismo de Clodoveo. Según este relato, no había aceite consagrado disponible para la ceremonia. Mientras el obispo estaba impotente en el altar, apareció repentinamente una paloma blanca que llevaba un frasco de aceite en su pico. Esto fue visto como una señal de que el nombre de Clodoveo estaba escrito en el cielo y que su conversión había complacido a Dios y a los ángeles. Para convencer a los escépticos, el frasco milagroso se conservó en la Catedral de Reims y se decía que su contenido nunca se agotaba, aunque se utilizaba en cada bautismo y coronación hasta el final del siglo pasado. La historia de su origen milagroso se difundió y aún hoy es creída por algunos. A pesar de su bautismo, unción y títulos papales, Clodoveo siguió siendo engañoso, agresivo y sanguinario. Luego se volvió contra los parientes burgundios de su esposa, sometiéndolos y obligándolos a pagarle tributo. Clodoveo ahora controlaba la mayor parte de la Galia, incluida la parte sur, que anteriormente había pertenecido a los visigodos. Un siglo antes, bajo el liderazgo de Ataulfo, los visigodos habían tomado el control de áreas al norte y sur de los Pirineos,
cubriendo el sur de la Galia y el norte de España. Clodoveo no tenía una razón política para declarar la guerra contra los visigodos, por lo que utilizó una razón religiosa. Como rey de todos los cristianos, Clodoveo reunió a los obispos y líderes seculares y declaró: ¿Permitiremos que los visigodos herejes ocupen esa hermosa tierra y persigan a nuestros hermanos católicos? Levantaos en nombre de nuestra fe y conquistadlos. Clodoveo había declarado abiertamente su lealtad a la fe católica, lo que llevó a nuevas celebraciones en Roma cuando se supo que había lanzado una cruzada contra los visigodos. Derrotó a Alarico II en batalla, matándolo con sus propias manos. Sin embargo, fue impedido de conquistar todo el reino visigodo por Teodorico el Grande, el suegro de Alarico. Como resultado, Clodoveo tuvo que contentarse con tomar el control del territorio entre los ríos Loira y Garona como parte del Imperio Franco. El reinado de Clodoveo se caracterizó por constantes injusticias, crueldad y violencia. Un acto de brutalidad rápidamente seguía a otro. Su siguiente objetivo fue apoderarse de las tierras de sus parientes francos. Sigeberto, quien había luchado a su lado contra los alamanes, quedó lisiado por una herida que recibió en la batalla de Toul. Clodoveo envió un mensaje al hijo de Sigeberto, sugiriendo que su padre ya había vivido lo suficiente y que podrían ser amigos si su padre ya no estuviera en la imagen. El hijo, que era moralmente corrupto, asesinó a su padre y envió un mensaje a Clodoveo diciendo: Mi padre ya no está vivo. Envía a tus hombres, y pueden tomar lo que necesiten de mis tesoros. Clodoveo envió a sus hombres, pero con una misión diferente. Cuando el joven príncipe los condujo a la cámara del tesoro, lo mataron allí. Clodoveo luego se posicionó como el vengador de los jefes francos que habían sido asesinados por Sigeberto. Convocó a los líderes de las familias francas y los persuadió para que aceptaran su autoridad y reconocieran su gobierno. Cuando un pariente se mostró demasiado obstinado para someterse, Clodoveo incitó en secreto una rebelión en su contra. Una vez que el hombre fue capturado por su gente y llevado ante Clodoveo encadenado, Clodoveo se burló de él, diciendo: ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí de una manera tan vergonzosa? Encadenado como un criminal común, tu apariencia en cadenas no solo te deshonra a ti, sino que también arroja una sombra de vergüenza sobre toda nuestra noble estirpe. ¿No tienes respeto por la dignidad y la reputación de nuestra familia? Tus acciones no han traído más que deshonra a nuestro orgulloso nombre, y encuentro tu falta de consideración por nuestro legado ancestral completamente reprobable. Con eso, lo golpeó con un hacha de batalla. También mató al hermano del hombre cuando protestó. Eventualmente, todos sus parientes que dudaron en mostrar lealtad enfrentaron su ira. Clodoveo luego se volvió paranoico, temiendo que algunos miembros de la familia pudieran haber sido pasados por alto. Hipócritamente lamentó que no tenía ningún pariente en quien confiar. Ordenó una búsqueda, pero no se encontraron sobrevivientes. Ahora tenía el control indiscutido de un reino que se extendía desde la desembocadura del Rin hasta Suiza en el sur, hasta el Océano Atlántico en el oeste y casi hasta los Pirineos en el suroeste. Creía que estaba seguro de todos sus enemigos, pero en su 44º año, la muerte lo reclamó. Su reino fue dividido entre sus 4 hijos, pero los 2 siglos siguientes estuvieron llenos de conflictos constantes entre ellos y sus descendientes. La traición, el asesinato y el envenenamiento eran tácticas comunes utilizadas por los miembros masculinos de la familia real para lograr sus objetivos. Mientras tanto, los celos, la envidia y la venganza llevaron a sus esposas a cometer terribles crímenes. La simplicidad de la vida en la corte desapareció, reemplazada por la corrupción de la civilización romana, lo que finalmente llevó al declive de la otrora orgullosa dinastía merovingia, debilitada tanto física como moralmente. Como resultado del declive del poder de los reyes merovingios, para finales del siglo VI,
habían delegado las responsabilidades de gobernar a los mayordomos del palacio. Uno de los más notables de estos mayordomos fue Pipino de Landen, quien fundó la familia Pipino, más tarde conocida como los Carolingios. Fue en gran parte gracias a esta poderosa familia que el reino franco, que incluía Borgoña y Turingia, evitó colapsar. Más tarde, otro miembro de esta familia, Pipino de Heristal, se destacó como líder. Después de sus muchos logros significativos, su hijo, Carlos, más conocido como Carlos Martel o el Martillo por su victoria sobre los moros en el año 732, lo sucedió. A Carlos Martel se le atribuye haber salvado tanto al reino franco como al mundo cristiano en Alemania de una gran amenaza al derrotar a los moros, quienes habían derrocado a los visigodos en España en el año 711 y establecido su dominio allí. El sucesor de Carlos Martel fue otro Pipino, conocido como Pipino el Breve, debido a su estatura. Pipino el Breve fue un gobernante poderoso, especialmente contra enemigos como los sajones. Los francos y los sajones tenían una larga historia de hostilidad, marcada por numerosas batallas feroces. No está claro quién fue el culpable inicial, pero es evidente que después de que los francos se convirtieran al cristianismo, los sajones invadieron frecuentemente el territorio franco. Por lo tanto, las guerras que Pipino libró contra ellos se consideraron justificadas hasta cierto punto. Eventualmente, derrotó a los sajones y los obligó a pagar tributo. Durante el reinado de Pipino, el antiguo sistema real de gobierno fue restaurado, pero también se aseguró de que la influencia de la Iglesia permaneciera fuerte. Para lograr esto, buscó el apoyo de los obispos del reino. Sus esfuerzos tuvieron tanto éxito que 2 obispos acordaron negociar con el Papa en su nombre. Al mismo tiempo, el Papa estaba amenazado por el rey lombardo Haistulf y necesitaba ayuda. Con el apoyo de los obispos, Pipino obligó a Haistulf a entregar sus tierras al Papa, quien entonces reconoció a los francos como defensores de la Iglesia. Pipino el Breve, al igual que sus predecesores, Carlos Martel, Pipino de Heristal y Pipino de Landen, logró éxitos significativos para el reino franco. Libró una larga guerra con Aquitania y finalmente la agregó a sus territorios. Cuando los sajones dudaron en continuar pagando el tributo que su padre había impuesto, usó la fuerza para obligarlos a cumplir. Al acercarse su muerte, Pipino dividió su reino entre sus 2 hijos, Carlos, más tarde conocido como Carlomagno, y Carlomán. Carlos recibió Aquitania, Austrasia, Turingia, Baviera, Maguncia y Worms, mientras que Carlomán heredó Borgoña, Alsacia, Provenza y Alamania. Neustria fue dividida equitativamente entre ambos. Pipino murió en el año 768. Capítulo 3. El fin del reino lombardo. La alianza de Carlomagno con el Papa. Carlomagno nació en Aquisgrán en el año 742 y se convirtió en gobernante a los 26 años. Su hermano, Carlomán, murió 3 años después de su reinado, dejando a Carlomagno como el único gobernante de todo el reino. Notablemente, Carlomagno solo experimentó un año de paz durante sus 46 años de gobierno. En el mundo político de esa época, la estrategia dominante era el martillo y yunque, lo que significaba que no había opción para la coexistencia pacífica con los vecinos. Era oprimir o ser oprimido. No existía un término medio. Para entender la campaña de Carlomagno contra Desiderio, rey de los lombardos, primero debemos observar su relación con su hermano Carlomán. Como se mencionó, Carlomán falleció 3 años después de su reinado. Cuando su padre, Pipino, dividió el reino entre Carlomagno y Carlomán, se necesitaba la aprobación de los nobles francos para que fuera válido. Pipino había especificado que, aunque a sus 2 hijos se les concedería autoridad, el reino franco debía permanecer unido, con solo su administración dividida entre ellos. Los hermanos respetaron los deseos de Pipino y se hicieron esfuerzos para mantener el reino unificado.
Sin embargo, poco después de asumir el poder, un acontecimiento puso a prueba su compromiso con este acuerdo. Wolf, el líder del Ducado Franco del Suroeste, inició una rebelión, pensando que podía lograr lo que su predecesor, Huásar, no había conseguido mientras Pipino estaba vivo. Carlomagno se preparó rápidamente para reprimir la rebelión y llamó a Carlomán para que lo ayudara. Carlomán se negó, lo que obligó a Carlomagno a actuar solo, pero aplastó la insurrección con rapidez. Esto provocó ira no solo en el dominio de Carlomagno, sino también en el de Carlomán, ya que muchos sentían que Carlomagno debería haber sido el único gobernante. La negativa de Carlomán fue vista como una traición no solo a su hermano, sino también al Reino Unido. Muchos creían que solo la fuerza de Carlomagno podría prevenir las consecuencias negativas de las acciones de Carlomán. Algunos de los principales guerreros de Carlomagno incluso favorecieron marchar contra Wolf sin esperar el apoyo de Carlomán. Gracias a su madre, Berta, una respetada viuda real conocida cariñosamente en las leyendas posteriores como la doncella del cisne, se evitó una guerra civil entre los hermanos. Carlomagno sentía un profundo afecto por su madre, y ella estaba decidida a reconciliarlo con Carlomán. Logró aliviar las tensiones entre ellos, pero poco después, Carlomán murió. Tras su muerte, los principales nobles y líderes de la Iglesia se reunieron y declararon a Carlomagno como el gobernante de todo el reino franco. Reconocieron el peligro de un reino dividido y actuaron rápidamente para evitarlo. Después de la muerte de Carlomán, su viuda, Chilberga, podría haber buscado protección en Carlomagno y su suegra, Berta. Sin embargo, fue persuadida por los enemigos de Carlomagno para que abandonara el país, planeando reclamar los derechos de sus dos hijos cuando surgiera la oportunidad. Pronto se alió con Desiderio, el rey de los lombardos, quien albergaba un profundo resentimiento contra los francos. La hostilidad de Desiderio provenía de las acciones de Pipino, el padre de Carlomagno, quien había obligado al predecesor de Desiderio, el rey Haistulf, a ceder el control de Roma y otros territorios al papado después de amenazar Roma y apoderarse de Rávena. Desiderio, viéndose a sí mismo como heredero y vengador de Haistulf, nunca olvidó esto y regularmente se involucraba en los asuntos romanos. Tras la muerte del Papa Pablo I en Roma, un laico llamado Constantino se convirtió en papa. Cristóbal y Sergio, líderes de la facción opositora, buscaron ayuda de Desiderio, quien vio una oportunidad para beneficiarse. Respondió rápidamente, depuso a Constantino, lo encarceló y lo hizo cegar. Desiderio luego decidió instalar a un lombardo como papa e instruyó a dos sacerdotes lombardos, Gualdiberto y Felipe, para formar una facción en Roma que eligiera a Felipe como el nuevo papa. Cristóbal y Sergio pronto lamentaron haber pedido ayuda a Desiderio, pero lograron expulsar a los dos sacerdotes lombardos durante un levantamiento. Felipe y su asistente huyeron a una iglesia buscando asilo, pero sus enemigos no respetaron esto. Felipe fue encarcelado en un monasterio y Gualdiberto, que se aferraba a una imagen de la Virgen María, fue removido por la fuerza y cegado. Cristóbal y Sergio lograron elegir a un romano como papa, quien tomó el nombre de Esteban III. Sin embargo, cuando Esteban no gobernó de la manera que les convenía, decidieron eliminarlo por la fuerza. Temiendo por su seguridad, Esteban apeló a Desiderio, quien una vez más vio una oportunidad para servir a sus intereses. Desiderio ofreció su apoyo a Esteban, y el Papa escribió cartas a Carlomagno y a su madre alabando las acciones de Desiderio en Roma. Desiderio luego atacó a Cristóbal y Sergio, quienes habían reunido una considerable fuerza, los derrotó, los capturó y los hizo cegar. El Papa Esteban III ahora se encontraba a merced de Desiderio, quien lo presionó implacablemente para que entregara los territorios que Pipino había restaurado previamente a la Iglesia. Esto
intensificó el resentimiento de Carlomagno hacia Desiderio. Carlomagno estaba listo para intervenir tan pronto como Esteban pidiera ayuda. Sin embargo, sus planes fueron interrumpidos por un movimiento inesperado que no podía ignorar. Su madre, Berta, quien había viajado a Italia, intervino. Escribió cartas que fomentaban un enfoque más diplomático en lugar de uno militar. Aunque Berta no dudaba del coraje de su hijo ni de la fuerza de su ejército, estaba profundamente preocupada por los peligros potenciales de un conflicto entre los francos y los lombardos. Con su sabiduría y experiencia, comprendía las complejidades de la situación. Sabía que el duque Tassilo de Baviera, sobrino de su difunto esposo, que había sido esencial para ayudar a Carlomagno a asegurar su gobierno, era tan hostil hacia él como lo era Desiderio. Tassilo había traicionado a Pipino al negarse a proporcionar apoyo durante la guerra contra Guaisar, el predecesor de Wolf. Berta sabía que Pipino había planeado castigar a Tassilo por su traición, pero su muerte lo había impedido. Ahora que Tassilo y Desiderio mantenían buenas relaciones, ella temía que si Carlomagno atacaba a uno de ellos, el otro podría acudir en su ayuda. Además, los sajones, ubicados al norte del reino franco, se estaban preparando nuevamente para la guerra. Berta también temía que el ducado franco occidental pudiera levantarse en rebelión si estallaba un conflicto. Finalmente, era consciente de que Desiderio había prometido a la viuda y los hijos de Carlomán que provocaría una revuelta en su favor dentro del reino franco. Para prevenir estas amenazas, Berta ideó un plan para establecer una alianza tripartita entre Desiderio, Tassilo y Carlomagno. Propuso que Carlomagno y Tassilo se casaran con una hija de Desiderio, mientras que Adalgis, el único hijo de Desiderio, se casaría con Gisela, la hermana de Carlomagno. El plan fue aceptado por todos los involucrados, excepto por Gisela, quien eligió entrar en un convento y dedicarse a la vida religiosa en lugar de convertirse en reina. Hoy es honrada en la Iglesia Católica bajo el nombre de Itisberg. La hija de Desiderio elegida por Berta como esposa de Carlomagno se llamaba Desiderata. Era descrita como una princesa de rostro hermoso y presencia digna. Berta presentó a Desiderata a Carlomagno, quien recientemente se había separado de su primera esposa, la hija de un noble franco. En ese momento, las separaciones y los nuevos matrimonios eran comunes entre las clases altas, y algunos de los individuos de mayor rango incluso tenían múltiples esposas. Berta arregló el matrimonio en secreto, y el Papa no se enteró de sus planes hasta que Desiderata ya había llegado al reino franco. No es de extrañar que esta noticia causara gran preocupación en el Papa. Comprendió claramente que, si Carlomagno se casaba con Desiderata y se convertía en yerno de Desiderio, probablemente dejaría de apoyar el control de la Iglesia sobre los territorios que Pipino había tomado de los lombardos y entregado a Roma. El Papa envió una carta urgente a Carlomagno, rogándole que rompiera el matrimonio. Llegó a describir a los lombardos, que habían vivido entre los romanos, como poco mejores que carroña y descendientes de leprosos. Concluyó con una severa advertencia. Te enviamos este ruego desde la tumba de San Pedro con nuestras lágrimas. Si tú, aunque no podemos imaginarnos tal cosa, desafías la autoridad de Pedro, nuestro maestro, serás excomulgado. Serás expulsado del reino de Dios eternamente, condenado a estar con el diablo y los malvados en los fuegos eternos del infierno. Para cuando Carlomagno recibió esta carta, las celebraciones de la boda ya habían terminado, y la advertencia del Papa llegó demasiado tarde. Si esta carta hubiera cambiado los planes de Berta, es incierto, pero sí intensificó el desagrado inicial de Carlomagno hacia Desiderata. Poco tiempo después, Carlomagno encontró su presencia tan intolerable que la envió de regreso a su padre, Desiderio. Esta decisión socavó todos los esfuerzos de su madre por crear la paz a través de esta alianza matrimonial. Desiderio estaba furioso tanto con Carlomagno como con el Papa, culpando principalmente al Papa por el insulto a su hija. En su ira,
exigió que el Papa coronara al hijo de Carlomán como rey de los francos, planeando usar esto como una manera de provocar una revuelta en el reino franco en favor del niño. El momento parecía perfecto, ya que Carlomagno estaba actualmente involucrado en una guerra con los sajones. Mientras el Papa dudaba, y justo cuando Desiderio estaba a punto de usar la fuerza, el Papa Esteban murió, y Adriano se convirtió en su sucesor. El Papa Adriano se negó a coronar al hijo de Carlomán como rey, a pesar de los intentos de Desiderio de persuadirlo con halagos y amenazas. En respuesta, Desiderio comenzó a atacar territorios papales y se trasladó a sitiar Roma. Con todas las rutas terrestres bloqueadas por Desiderio, Adriano envió mensajeros por mar a Marsella y luego a Diedenhofen, donde se encontraba la corte de Carlomagno en ese momento. En su carta, Adriano informó a Carlomagno de las demandas y acciones agresivas de Desiderio y le suplicó que no permitiera que cayera en manos de Desiderio. Poco después de recibir la súplica de Adriano, Carlomagno recibió una carta de Desiderio. Tratando de ganar tiempo para sus planes contra Roma, Desiderio afirmó falsamente que había devuelto todos los territorios al Papa que eran legítimamente suyos. Carlomagno no fue engañado. Sabía que el apoyo de Desiderio al hijo de Carlomán era una clara señal de hostilidad hacia él. Carlomagno decidió ir a la guerra contra los lombardos de inmediato, y la campaña comenzó en el otoño del año 773. Carlomagno reunió a sus fuerzas en Ginebra. Los soldados francos estaban equipados de manera diferente a la de antaño. Ahora llevaban la lanza romana más larga y un escudo más grande, lo que ofrecía mejor protección que el tradicional escudo redondo franco. En lugar de las antiguas cubiertas de cuero para la cabeza, llevaban cascos de bronce con viseras. Sus cuerpos estaban protegidos por cotas de malla. Muchos soldados también llevaban mazas pesadas en lugar de espadas largas. Estas mazas estaban hechas de roble anudado reforzado con hierro, y algunas estaban hechas completamente de metal, lo que las convertía en armas formidables. Siguiendo el consejo de los francos hostiles a Carlomagno, que habían sido acogidos en la corte de Desiderio, los lombardos bloquearon y custodiaron fuertemente los pasos alpinos que conducían a Lombardía. Desiderio confiaba en que esto sería suficiente para mantener a Carlomagno a raya. Su confianza creció aún más cuando Carlomagno, por consideración a la ira natural de Desiderio por la humillación de su hija, intentó una vez más hacer las paces. Carlomagno le pidió a Desiderio que aceptara la decisión anterior de Pipino de otorgar territorio a la Iglesia y que se abstuviera de atacar su gobierno. Sin embargo, Desiderio interpretó erróneamente este gesto como una señal de que Carlomagno sentía que invadir Italia era imposible. Arrogantemente rechazó la oferta y se volvió tan insolente que Carlomagno, dándose cuenta de que la guerra era ahora inevitable, comentó: No teme los ladridos del perro alemán mientras no salga de su perrera. Carlomagno hizo preparativos exhaustivos para cualquier escenario. Tan pronto como recibió la respuesta de Desiderio, movió sus fuerzas hacia adelante. Lideró la mayor parte de su ejército a través de Mont Cenis, una ruta que Desiderio había considerado intransitable, mientras que su tío Bernard llevó otra división a través del Monte Jol. Las dos divisiones se encontraron en la base sur de los Alpes, encontrando resistencia solo en un punto, que superaron rápidamente. Sin dudarlo, Carlomagno avanzó y derrotó a las fuerzas lombardas lideradas por Adalgis y el líder franco Ottokar. Luego se dirigió a sitiar Pavía, donde Ottokar había huido para unirse a Desiderio. Anticipando un posible asedio prolongado, Carlomagno lideró una división de su ejército hacia Roma, capturando varias ciudades romanas que habían sido tomadas por los lombardos en el camino. A medida que la marcha victoriosa de Carlomagno continuaba, hubo grandes celebraciones en Roma y un profundo temor entre los lombardos. Los romanos se prepararon ansiosamente para dar la bienvenida a su Salvador. El historiador Ozanam describe la escena. El sábado de Pascua, Carlomagno llegó a las puertas de Roma. El clero, sosteniendo cruces,
los senadores y magistrados ondeando banderas y los niños llevando ramas de palma mientras cantaban himnos, salieron a recibirlo. Procedió al Vaticano, donde el Papa Adriano lo esperaba. Al día siguiente, se puso la túnica y el laticlavio y presidió el Tribunal de Justicia, ejerciendo tanto autoridad militar como jurisdicción civil como patricio. Poco después, Carlomagno partió hacia el campamento de su tío cerca de Pavía, donde Desiderio estaba sitiado. Las crónicas de Saint Gall describen la llegada de Carlomagno. Desde una alta torre, Desiderio y Ottokar observaron cómo el ejército de Carlomagno se acercaba desde la distancia. Al principio, solo vieron las máquinas de guerra. Desiderio preguntó. ¿Está Carlomagno con este gran ejército? Ottokar respondió que no. Pero cuando Desiderio vio una gran fuerza de guerreros siguiendo, dijo, Seguro que Carlomagno debe estar entre esa vasta multitud de guerreros. Ottokar respondió, No, no debería estar ahí todavía. ¿De qué preocuparse tanto? ¿Has perdido la confianza? Desiderio, cada vez más ansioso, preguntó. ¿Qué será de nosotros si llega con un ejército aún más formidable? El mero pensamiento me estremece hasta los huesos. ¿Cómo podemos esperar resistir una fuerza tan abrumadora? Nuestras defensas, que alguna vez parecían tan inexpugnables, ahora parecen tan frágiles como las hojas de otoño antes de una tormenta. Tal vez deberíamos considerar negociar antes de que sea demasiado tarde, para no enfrentar una aniquilación total a manos de este enemigo aparentemente invencible. Mientras hablaba, aparecieron los guardias. Desiderio, ya en pánico, gritó. Carlomagno debe estar allí. Oh, no, está viniendo con un ejército enorme. Pero Ottokar nuevamente le aseguró que Carlomagno no estaba allí. Luego llegaron los obispos, abades, clérigos de la capilla real y los nobles. Desiderio gimió. Escondámonos en lo más profundo de la tierra, lejos de la vista de este temible enemigo. Justo cuando terminó de hablar, vieron lo que parecía una nube oscura en el oeste, impulsada por un viento del noreste. El brillo de las armas anunciaba un día tan oscuro como la noche para la ciudad condenada. Luego apareció el propio Carlomagno, una imponente figura con armadura de hierro, casco de hierro y guanteletes, una cota de malla de hierro cubriendo su pecho y hombros, una lanza levantada en su mano derecha y su mano izquierda agarrando la empuñadura de su espada. El hambre y la enfermedad finalmente obligaron a la ciudad a rendirse. Desiderio fue destronado, se declaró el fin de su reinado y fue enviado inicialmente a Lieja, Lüttich y luego al monasterio de Corbeil, donde pasó el resto de su vida en penitencia. Su hijo, Adalgis, logró evitar un destino similar huyendo. Después de que la ciudad se rindió, el arzobispo de Milán coronó a Carlomagno con la corona de hierro, nombrada por un clavo de la cruz que, según la tradición, había sido traído de Jerusalén por la emperatriz Helena y colocado entre las joyas de la corona. Justo después de su coronación, Paulus Diaconus, un renombrado historiador, intentó provocar una revuelta. Fue arrestado, llevado ante un tribunal militar y sentenciado a una muerte deshonrosa. Sin embargo, Carlomagno decidió no llevar a cabo la ejecución. Admirando a Paulus por su patriotismo, Carlomagno le concedió su libertad. Luego estableció una nueva constitución y leyes para los lombardos. Una vez que los asuntos de su reino fueron resueltos, Carlomagno recibió noticias de un levantamiento sajón. Capítulo 4. La lucha de 30 años de Carlomagno. La guerra contra los sajones. Ahora nos volvemos al conflicto más largo y difícil de Carlomagno, la guerra contra los sajones, que comenzó antes de su campaña contra Desiderio y duró 33 años. Había una hostilidad profundamente arraigada entre los francos y los sajones. Los sajones habían sido previamente sometidos por los predecesores de Carlomagno y obligados a pagar tributo. Sajonia se extendía a ambos lados del río Weser,
hacia el oeste hasta el Bajo Rin, al suroeste hasta las montañas del Harz y el río Unstrut, y al norte hasta el mar, excepto por la zona ocupada por los frisones. Sajonia era hogar de 4 grupos: los westfalios, que vivían entre los ríos Weser e Isel; los estfalios, en la ribera derecha del Weser hasta el río Elba; los engrios, que vivían entre estos 2 grupos; y los normen o noralbingenios, que vivían a ambos lados del Elba. El término Fallen o Fallen significa gran llanura, y el nombre de Westfalia sigue utilizándose hoy en día. Los sajones no estaban muy avanzados en términos de civilización. Su odio hacia los pueblos germánicos que se habían convertido al cristianismo, gracias a los esfuerzos de Bonifacio y otros misioneros, los llevó a romper lazos con sus antiguos aliados. Continuaron adorando a Odín y otros dioses paganos en sus bosques, como lo habían hecho en tiempos antiguos. La campaña de Carlomagno contra los sajones no solo estaba motivada por razones religiosas, sino también por la necesidad de neutralizar a un vecino peligroso antes de dirigir su atención a Italia para conquistar a Desiderio. Invadió Sajonia y capturó Eresburgo, cerca de donde se encontraba el Irminsul, un ídolo sagrado venerado por los sajones. El significado del Irminsul sigue siendo debatido. Algunos creen que simbolizaba el fresno del mundo Yggdrasil, cuyo tronco se pensaba que estaba enraizado en el inframundo y cuyas ramas alcanzaban el palacio de Odín, Valhalla. Otros piensan que era un memorial de Arminio, quien había liberado a Alemania del dominio romano. Los francos destruyeron el Irminsul y los sajones finalmente pidieron la paz, que Carlomagno les concedió después de que proporcionaran 12 rehenes. Luego retiró a su ejército. Tras esta victoria inicial sobre los sajones, Carlomagno lanzó su campaña contra Desiderio, pero poco después de derrocar al rey lombardo, recibió noticias de que los sajones, rompiendo su promesa de mantenerse pacíficos, habían invadido Hesse y estaban devastando la tierra. Carlomagno regresó rápidamente y los confrontó con tal fuerza que fueron fácilmente derrotados de nuevo. Se sometieron una vez más, enviaron rehenes y fueron perdonados. Sin embargo, Carlomagno no disfrutó de paz por mucho tiempo. Un levantamiento liderado por Adalgis, el hijo de Desiderio que había escapado previamente, estalló en Italia. Adalgis buscó ayuda del emperador griego y se alió con su cuñado, Arigis, duque de Benevento, quien se había casado con la rechazada Desiderata. Esta alianza también trajo el apoyo de otros nobles italianos que habían conservado sus tierras bajo la condición de lealtad. La llegada de Adalgis con refuerzos griegos desencadenó la revuelta. Al enterarse de los planes de Adalgis por el Papa, Carlomagno regresó rápidamente a Italia. Solo un noble, el duque Hrodgund de Friuli, tomó las armas. Fue rápidamente derrotado, capturado y obligado a pasar el resto de su vida en penitencia. Los otros nobles fueron despojados de sus tierras y el territorio fue reorganizado en condados, gobernados por nobles francos. Cuando los sajones se enteraron de que Carlomagno estaba ocupado en Italia, rompieron sus promesas y se rebelaron una vez más. Destruyeron varias iglesias cristianas y avanzaron para sitiar Eresburgo, una fortaleza franca. Incapaces de capturarla por asalto directo, recurrieron al engaño. Fingiendo retirarse, atrajeron a los francos fuera de la fortaleza. Luego volvieron, los emboscaron y destruyeron la fortaleza. Algunos miembros de la guarnición lograron escapar a Siegburg, en el Ruhr, pero los sajones no lograron capturar esa ubicación. Carlomagno, habiendo regresado de Italia, apareció de repente en Sajonia y aplastó la resistencia sajona. Una vez más, perdonó a quienes pidieron misericordia, reconstruyó Eresburgo y construyó una nueva fortaleza en Lippstadt. Para hacer las paces con Carlomagno, varios nobles sajones, incluido Bruno, el yerno de Wittekind, aceptaron el bautismo cristiano y permanecieron como rehenes con el rey. Carlomagno no castigó a estos rehenes por su traición anterior. En cambio,
continuó favoreciendo un enfoque más indulgente, lo cual no satisfacía por completo a sus asesores. Carlomagno creía que aún no era el momento adecuado para convertir a la fuerza a los sajones al cristianismo, convencido de que la creencia genuina no podía imponerse por la violencia. Aunque estaba decidido a cristianizar a los sajones, prefería usar métodos menos agresivos. También tenía como objetivo integrar a los sajones en una nación alemana unificada, pero procedió con cautela, evitando acciones innecesarias. Carlomagno tenía la tradición de convocar una asamblea anual de sus líderes en el Champ de Mai para discutir los asuntos del Estado. En 777, decidió celebrar esta asamblea en Sajonia, eligiendo un lugar cerca de la fuente del río Lippe, cerca de Paderborn. Esperaba que los sajones vieran esta reunión como un gesto de paz. Los líderes sajones fueron invitados a asistir, y todos vinieron, excepto Wittekind, quien albergaba un profundo odio hacia los francos. Después de su derrota anterior, Wittekind había huido. Al igual que Adalgis, quien buscó apoyo del emperador griego, Wittekind apeló a su cuñado Siegfried, el rey de Dinamarca, en busca de ayuda. Los jefes sajones vieron por primera vez a Carlomagno en un entorno de paz y autoridad. Alrededor de su trono estaban héroes militares y altos funcionarios eclesiásticos. Impresionados por su presencia, muchos de los jefes sajones lo aceptaron voluntariamente como su gobernante. Al mismo tiempo, llegó una embajada mora de España a Paderborn. Los sajones quedaron asombrados por la ropa ricamente adornada de los moros, tan diferente de la de los pueblos del norte. Los líderes moros habían venido a buscar la ayuda de Carlomagno contra Abderramán, el califa de Córdoba, y prometieron jurarle lealtad si los liberaba del control del califa. Carlomagno vio con agrado la oportunidad de involucrarse en los asuntos de España. Prometió apoyar a los moros y, a cambio, exigió un distrito en el norte de España como zona defensiva contra los moros del sur. Por primera vez, los sajones se dieron cuenta del vasto alcance del poder y la reputación de Carlomagno. Se preguntaban cómo podrían continuar resistiéndose a él. Como señala Ozanam. Muchos de ellos juraron lealtad a Carlomagno y prometieron entregar su tierra y su libertad si rompían su palabra. Muchos abandonaron sus creencias paganas y fueron bautizados. Un gran grupo de hombres, mujeres y niños, vestidos de blanco, se dirigió al río con sacerdotes que cantaban himnos y regresaron como cristianos. Al frente estaban los sacerdotes y monjes que sentaron las bases de la iglesia cristiana sajona. El mundo celebró su conversión. Nadie estaba más complacido que Carlomagno. Su éxito incrementó su esperanza y entusiasmo mientras se preparaba para su campaña en España al año siguiente. Al cruzar los Pirineos, conquistó Pamplona y Barcelona, trayendo a Navarra, Aragón y Cataluña bajo su control. Luego puso sitio a Zaragoza, y después de una breve resistencia, su gente se rindió, proporcionando rehenes y tributos. Carlomagno estableció el noreste de España hasta el río Ebro como el límite del reino franco en España, creando una zona de amortiguación contra los moros para evitar nuevas invasiones y proteger al mundo cristiano, tal como lo había hecho su abuelo. Sin embargo, noticias preocupantes de su tierra obligaron a Carlomagno a abandonar España. Mientras cruzaba de regreso por los Pirineos, una parte de su ejército enfrentó un grave desastre. La retaguardia, dirigida por Roldán, fue emboscada en un estrecho valle cerca de Roncesvalles por los vascos y fue completamente aniquilada. Las fuerzas francas no pudieron resistir porque el enemigo ocupaba una posición fuerte en las alturas, desde donde rodaron enormes piedras y lanzaron flechas y lanzas. El heroico Roldán y sus valientes compañeros, el paladín Anselmo y el senescal Eckhart, murieron y luego fueron inmortalizados en canciones y leyendas. Carlomagno probablemente habría regresado para vengar esta pérdida, pero la noticia de otro levantamiento sajón lo obligó a regresar rápidamente a casa. Pronto, derrotó a los sajones y devastó su tierra hasta el río Elba.
Como de costumbre, Witekind huyó, y los sajones juraron lealtad y proporcionaron rehenes para garantizar su fidelidad. Carlomagno entendió que la hostilidad profundamente arraigada de los sajones tenía sus raíces en sus creencias paganas. Decidió eliminar estas creencias por la fuerza. Su plan era perdonar solo a aquellos sajones que aceptaran ser bautizados y permanecieran leales al cristianismo. Cualquiera que participara en prácticas paganas sería sentenciado a muerte. Si bien el uso de la fuerza para cambiar las creencias de las personas es indudablemente incorrecto, Carlomagno vio esto como la única forma de evitar los levantamientos constantes. Creía que también sería beneficioso a largo plazo, ya que la generación más joven podría volverse más leal después de abandonar su antigua religión. Carlomagno estaba decidido no solo a difundir el cristianismo, sino también a imponer las leyes francas. Dividió Sajonia en distritos, cada uno supervisado por un jefe franco. Creía que eran necesarias medidas estrictas para controlar a personas que habían roto sus compromisos repetidamente. Sin embargo, este enfoque provocó una severa reacción. Bajo el liderazgo de Witekind y su hermano Albion, los sajones casi destruyeron por completo una división del ejército franco y mataron a 4 príncipes y 20 nobles prominentes. Carlomagno estaba abrumado por la tristeza por esta pérdida, pero su ira hacia los sajones era aún mayor. Su paciencia se había agotado. Decidió que la justicia tenía que ser implacable al tratar con aquellos que consideraba asesinos y traidores. Creía que si no los castigaba con severidad, solo alentaría a los sajones a cometer más atrocidades. Para evitar esto, resolvió imponer una pena tan severa que disuadiría a los sajones de rebelarse nuevamente y protegería a aquellos que podrían estar en riesgo si los culpables no eran castigados. Carlomagno creía que un juez que libera a un asesino es tan culpable como ese asesino si mata de nuevo. Rápidamente aplastó el levantamiento, y cuando los sajones, como de costumbre, pidieron clemencia y culparon a Witekind, quien había huido una vez más, exigió que se entregara a los culpables. Fueron juzgados por un tribunal militar, declarados culpables y ejecutados, 4.500 en un solo día. Este evento es conocido como la Masacre de Verden, un acto sombrío y aterrador. Capítulo 5. Conquistando el Este. La expansión de Carlomagno y el nacimiento de Austria. A pesar de sus numerosas derrotas y de la masacre de Verden, los sajones no fueron completamente sometidos. Indignados por la masacre, Witekind y los otros líderes sajones desataron otra rebelión y lanzaron una guerra de venganza. Como resultado, Carlomagno se vio obligado a tomar medidas aún más duras. Siguieron 2 batallas intensas, una en Detmold, que terminó de manera inconclusa, y otra en Hesse, entre los ríos Ems y Weser, donde los sajones, que lucharon con extraordinaria valentía, fueron derrotados decisivamente. Tras esta victoria, Carlomagno trasladó a 10.000 sajones, junto con sus mujeres y niños, a Brabante y Flandes, entregando sus antiguas tierras a colonos francos. Decidido a poner fin a la resistencia sajona de una vez por todas, Carlomagno decidió lanzar una campaña ofensiva. Hasta ese momento, los sajones siempre habían iniciado los conflictos, pero en el año 784, Carlomagno invadió Sajonia y avanzó hasta el río Elba. Allí, se enteró de que Witekind y Albion estaban en la orilla opuesta y estaban dispuestos a negociar. Carlomagno envió mensajeros ofreciéndoles paso seguro si deseaban reunirse con él. Witekind respondió que estaban listos para jurar lealtad y ser bautizados, y se organizó una reunión en el castillo de Carlomagno en Attigny. Cuando Witekind y Albion llegaron, fueron recibidos con tanta amabilidad por Carlomagno que se suavizó la difícil decisión que habían tenido que tomar. La reconciliación entre Carlomagno y Witekind demostró que el enfoque de Carlomagno hacia los sajones estaba justificado. En presencia del gran rey, Witekind,
Profundamente conmovido por la majestuosidad y la gracia de Carlomagno, comprendió que, de haber estado en la posición de Carlomagno, habría actuado de la misma manera. Después de esta reunión en Attigny, aquellos que criticaban a Carlomagno parecían mezquinos, incapaces de ver más allá de sus acciones militares para reconocer la grandeza de su carácter. Wittekind y Albion juraron lealtad a Carlomagno en nombre de sí mismos y de su pueblo y fueron bautizados junto con muchos otros sajones. Keva, la esposa de Wittekind, que lo había acompañado, también fue bautizada. Carlomagno consideraba el día en Attigny como uno de los más afortunados de su vida. Colmó a Wittekind, Geva y Albion con regalos y los envió a casa bajo la protección de una guardia de honor. Posteriormente, escribió al Papa solicitando una celebración de acción de gracias para conmemorar el evento. Según la tradición, después de que Wittekind fue bautizado, más tarde visitó el castillo de Carlomagno, disfrazado durante el festival de Navidad. Lo que vio y escuchó allí lo conmovió profundamente, borrando los últimos vestigios de sus creencias paganas y convirtiéndolo en un verdadero cristiano. Carlomagno se dio cuenta de que era el momento de enfrentarse a Tassilo, duque de Baviera, un desafío complicado por sus estrechos lazos familiares. Tassilo era sobrino de Pipino. Tassilo no solo había estado conspirando en secreto contra Carlomagno en Italia, sino que también estaba en contacto con los líderes de los eslavos y turingios, alentándolos a resistir el gobierno de Carlomagno. Sin embargo, su ofensa más grave fue intentar persuadir a los ávaros para que se unieran a él en una guerra contra Carlomagno. Cuando Carlomagno se enteró de estas intrigas en Italia, llegó allí mucho antes de lo que sus enemigos esperaban, frustrando fácilmente sus planes. Después, se dirigió a Roma para asistir al Festival de Pascua en el año 787. Temiendo que Carlomagno descubriera todas sus tramas secretas, Tassilo envió mensajeros al Papa, pidiéndole que mediara en una reconciliación con el rey. Sin embargo, el Papa, sin estar seguro de si Tassilo era sincero o solo estaba ganando tiempo, rechazó su solicitud. Le advirtió a Tassilo que, si rompía sus solemnes promesas o intentaba evadirlas, sería excomulgado. Después de regresar de Italia, Carlomagno convocó un parlamento en Worms y presentó el caso de Tassilo. La negativa de Tassilo a asistir solo aumentó su culpabilidad. Como resultado, se declaró la guerra en su contra. 3 ejércitos francos invadieron Baviera. 2 estaban liderados por los hijos de Carlomagno, Karl y Pipino, y el tercero por el propio Carlomagno. Tassilo fue tomado por sorpresa, ya que había planeado iniciar sus operaciones más tarde. Ninguno de sus aliados, los descontentos turingios, los eslavos o los ávaros, acudió en su ayuda. Su esposa, Luitberger, la hija de Desiderio, lo había instado repetidamente a ir a la guerra contra Carlomagno. Al darse cuenta demasiado tarde de la insensatez de su consejo y del peligro que ahora enfrentaban, Tassilo se encontró aislado. Mientras tanto, los bávaros estaban reacios a luchar y en realidad confiaban más en Carlomagno que en su propio duque. Frente a circunstancias tan desalentadoras, Tassilo decidió que lo mejor era ir al campamento de Carlomagno y suplicarle su perdón. Mostró un profundo arrepentimiento, entregando su cetro al rey y admitiendo que había perdido el derecho a gobernar. En respuesta, Carlomagno permitió que Tassilo mantuviera su título de duque como vasallo, pero tomó rehenes para asegurar su lealtad, incluido el hijo de Tassilo, Teudo. Aliviado por haber evitado el peligro, Tassilo regresó a Ratisbona y Carlomagno volvió a casa. Sin embargo, una vez que Tassilo volvió a estar bajo la influencia de su esposa, rápidamente rompió su promesa y reanudó sus acciones hostiles. Reunió a los líderes de su pueblo en Ratisbona, habló en contra de Carlomagno y declaró audazmente que no honraría una promesa forzada, aunque le costara 10 hijos. El comportamiento temerario de Tassilo lo hizo parecer deshonroso a los ojos de los hombres honestos.
reabrió las negociaciones con los ávaros y los convenció de unirse a él en un ataque. Un ejército ávaro cruzó a través de Baviera hacia el reino franco, mientras que otro entró en Italia, pero ambos fueron derrotados por el hijo de Carlomagno, Karl. Finalmente, la justicia alcanzó a Tassilo. Fue convocado para presentarse ante el parlamento en Ingelheim. Tan desmoralizado estaba por la derrota de los ávaros que Tassilo no se atrevió a ignorar la citación. No pudo defenderse de las acusaciones de traición y hasta sus propios seguidores testificaron en su contra. El cargo más grave se basaba en una ley franca que establecía: cualquier individuo que traicione la confianza del reino, viole sus juramentos al soberano o establezca alianzas con los adversarios del reino, será considerado culpable de un delito capital, castigado con la pérdida de su vida. El tribunal lo sentenció unánimemente a muerte. Sin embargo, Carlomagno le preguntó a Tassilo qué haría si le perdonaran la vida. En una muestra de arrepentimiento, Tassilo accedió a pasar el resto de su vida en un monasterio. Recibió la tonsura en Sangoar y luego fue enviado a Fulda. Carlomagno abolió oficialmente el título ducal de Tassilo, nombró a condes francos para gobernar Baviera e integró completamente la región en el reino franco. El año 790 se destacó para los francos, ya que fue el único año del reinado de Carlomagno marcado por la paz. Sin embargo, pronto comenzaron los preparativos para una nueva campaña contra los ávaros para prevenir futuras incursiones. Los ávaros, que vivían entre los ríos Enns y Sava, descendían de los hunos, por lo que a veces se les llama hunos en las crónicas antiguas. Al igual que sus antepasados, que habían saqueado a lo largo de Alemania en el siglo V, los ávaros eran conocidos por sus hábitos de saqueo. También heredaron una vasta cantidad de tesoros, muchos de ellos robados por sus antepasados. Para proteger su territorio, los ávaros construyeron un tipo único de defensa conocido como anillos. Estos eran grandes fortificaciones que rodeaban varias aldeas, consistentes en muros fuertes de unos 3 metros de altura y anchura, hechos de troncos de árboles y rocas cementadas entre sí, cubiertos con gruesos matorrales de espinos. Los ávaros creían que estos anillos los hacían invulnerables a cualquier enemigo, pero pronto descubrirían lo contrario. Antes de lanzar su campaña contra los ávaros, Carlomagno revisó su ejército en Ratisbona. En este evento, entregó ceremonialmente una espada a su tercer hijo, Ludovico, que solo tenía 13 años y participaría en la expedición. Carlomagno avanzó hacia el este a lo largo de ambas orillas del Danubio, mientras su hijo Pipino se aproximaba desde Italia. El can ávaro atacó a Pipino pero fue derrotado en una sangrienta batalla. Cuando Carlomagno llegó al río Mens y se enteró de la victoria de Pipino, inmediatamente invadió el territorio ávaro. Varios de sus anillos fortificados fueron tomados por asalto, sus tesoros saqueados, las aldeas destruidas y muchos prisioneros capturados. Sin embargo, un brote de enfermedad entre los caballos de Carlomagno lo obligó a retirarse antes de lo planeado. La guerra continuó durante varios años, más antes de que los ávaros fueran completamente derrotados. La batalla decisiva tuvo lugar en el año 796. Durante esta campaña, Pipino retomó los anillos que había capturado previamente y asaltó a aquellos que aún estaban en manos de los ávaros. Una de las principales fortalezas de los ávaros era Viena, la actual Viena. Carlomagno anexó el territorio ávaro, convirtiéndolo en la frontera oriental, Ostmark, de su reino, que más tarde sería conocido como Oesterrichi y finalmente Oesterreich, la actual Austria. Capítulo 6. La sombra de Dios en la tierra. La coronación de Carlomagno por el Papa León. El Papa Adriano murió a finales del año 795 y su fallecimiento afectó profundamente a Carlomagno, quien lloró al recibir la noticia. Adriano había visto en Carlomagno al protector de la Iglesia y no hubo en su relación la ambición que más tarde definiría las interacciones entre los papas y los gobernantes,
a menudo en detrimento del cristianismo. León III, quien sucedió a Adriano, rápidamente buscó ganarse el favor de Carlomagno. Informó a Carlomagno de su elección y le envió una llave de plata consagrada, simbolizando el reconocimiento de León de la autoridad de Carlomagno sobre las tierras romanas y su estatus como gobernante mundial. Comprender la relación entre Carlomagno y los papas es esencial, ya que difería mucho de la dinámica que luego caracterizaría las relaciones entre los papas y los gobernantes alemanes. En una carta de felicitación a León, Carlomagno expresó su apoyo diciendo: Hemos examinado detenidamente el contenido de su carta y considerado con cuidado los decretos que ha emitido. Nos llena de gran alegría y satisfacción extender nuestras más sinceras felicitaciones por su elección unánime al papado. Nos impresiona particularmente la obediencia inquebrantable demostrada por su pueblo, lo cual dice mucho sobre sus cualidades de liderazgo. Además, apreciamos y reconocemos profundamente sus sinceras promesas de lealtad hacia nosotros, las cuales creemos que servirán como una base sólida para nuestra futura colaboración en asuntos tanto espirituales como temporales. En los años siguientes, Carlomagno enfrentó pequeños levantamientos en Sajonia y España. Aunque Wittekind y Albion se mantuvieron fieles a sus promesas, algunos sajones no lo hicieron, pero estos disturbios fueron rápidamente sofocados. En España, los moros ganaron brevemente algo de terreno, pero Carlomagno recuperó el control con rapidez. En el año 799, el Papa León fue atacado durante una procesión. La turba tenía la intención de cegarlo y cortarle la lengua, pero solo lograron herirle el rostro. Sus amigos lo rescataron y encontró refugio. 2 clérigos, Pascual y Campulo, parientes del Papa Adriano, se suponía que debían asistir a León durante la procesión, pero en realidad estaban detrás del ataque. Cuando el duque de Spoleto supo del asalto, marchó a Roma con sus hombres y escoltó a León a salvo a uno de sus castillos. Una vez que León se recuperó, viajó a Alemania para pedir ayuda a Carlomagno. Cuando llegó a Nuremberg, se enteró de que Carlomagno estaba celebrando la corte en Paderborn y se dirigió allí. Al enterarse de la llegada de León, Carlomagno preparó una gran recepción. Envió al arzobispo Hildebrando y al conde Auchar a recibir al papa, y cuando León se acercaba a la ciudad, una unidad de caballería salió a escoltarlo. El hijo de Carlomagno, Pipino, lo recibió y lo condujo a la plaza, donde Carlomagno estaba sentado en majestuoso esplendor, rodeado de dignatarios. Al levantarse para saludar a León, Carlomagno lo abrazó, lo tomó de la mano y lo condujo mientras el papa bendecía a la multitud que se arrodillaba. Al día siguiente, el papa León le contó a Carlomagno sobre la conspiración contra su vida, mostrándole las cicatrices en su rostro como prueba del ataque. Explicó que los conspiradores habían intentado justificar sus acciones difundiendo mentiras maliciosas sobre él, y pidió la ayuda de Carlomagno. Carlomagno respondió que, aunque no podía acompañar personalmente al Papa a Roma debido a la continua agitación en Sajonia y España, enviaría una escolta dirigida por jefes francos y prometió viajar a Roma lo antes posible. Cuando los enemigos de León escucharon que Carlomagno apoyaba al Papa, perdieron valor. León regresó a Roma entre grandes ceremonias y Pascual y Campulo fueron encarcelados por los francos. A finales del año siguiente, en el año 800, después de resolver los problemas en Sajonia y España, Carlomagno cumplió su promesa y viajó a Roma. El Papa lo recibió en Nobonte, donde tuvieron una reunión privada, probablemente discutiendo el importante evento que pronto tendría lugar. Luego, el Papa regresó a Roma para prepararse para la llegada de Carlomagno. El 6 de diciembre, Carlomagno entró en la ciudad en medio de una gran recepción. El pueblo lo recibió con estandartes cívicos, los vítores llenaron el aire, y el Papa, rodeado de dignatarios eclesiásticos, lo recibió a la entrada de San Pedro. Carlomagno entró en la basílica al son del coro papal, pero esto solo fue el comienzo de la histórica ceremonia que se había organizado en secreto.
Carlomagno comenzó sus deberes oficiales en Roma, realizando una investigación sobre el ataque al Papa León. Las falsas acusaciones contra el Papa fueron probadas como infundadas, pero León aún quería limpiar personalmente su nombre. En respuesta, Carlomagno reunió una asamblea de líderes clericales y seculares, invitando a cualquiera que tuviera acusaciones contra el Papa a presentarlas. Nadie lo hizo. Para despejarse de cualquier acusación, el Papa León anunció que prestaría un juramento declarando su inocencia. Se puso de pie ante la asamblea y proclamó: con el gracioso rey Carlomagno y sus prelados y príncipes presentes para investigar estas acusaciones, yo, León, cabeza de la Santa Iglesia Romana, declaro ante Dios, sus ángeles y San Pedro, príncipe de los apóstoles, que soy inocente de todas las acusaciones hechas contra mí. Después, León sentenció a los conspiradores a muerte, pero Carlomagno más tarde redujo el castigo. Pascual y Campulo fueron enviados a un monasterio para hacer penitencia, y sus aliados fueron excomulgados. Finalmente, tuvo lugar el evento histórico que hizo de Carlomagno el gobernante del mundo cristiano. El primer día de Navidad del año 800, el Papa León celebró la Misa Mayor en el Vaticano. Carlomagno, vestido con las elegantes vestiduras de un patricio romano, se arrodilló ante el santuario de San Pedro. De repente, el Papa descendió del altar, colocó una corona de oro sobre la cabeza de Carlomagno, lo envolvió en la púrpura imperial y proclamó en voz alta: Larga vida y éxito al piadoso Carlomagno, sublime y amante de la paz, emperador romano. Los coros cantaron y la multitud gritó: Larga vida al divinamente coronado Augusto Carl, grande y piadoso emperador romano. La ceremonia concluyó con la unción de Carlomagno como emperador romano y de su hijo Pipino como rey de Italia. La coronación de Carlomagno fue un evento de inmensa importancia. Fue mucho más que un simple espectáculo o una ceremonia escenificada por el Papa León, como algunos historiadores han sugerido. Carlomagno, un hombre de gran fortaleza física y espiritual, nunca habría participado en algo tan vacío. Consideraba la ceremonia en el Vaticano ese día como algo profundamente significativo. Es poco probable que el Papa León otorgara un honor tan extraordinario a su protector puramente por interés personal. Carlomagno había demostrado constantemente su creencia de que estaba llamado a usar su poder para fortalecer y expandir el cristianismo. En ese momento, menos de una cuarta parte de Europa se había convertido al cristianismo. El mundo cristiano estaba bajo amenaza, desde el sur por los musulmanes, desde el norte por los normandos paganos y desde el este por los eslavos y otros no cristianos. Durante siglos, los emperadores orientales habían reclamado Italia, dejando al Papa vulnerable, hasta que Pipino y Carlomagno acudieron en su ayuda. Dadas estas circunstancias, es comprensible por qué el Papa León declaró a Carlomagno, su salvador, como el máximo defensor de la cristiandad. Al otorgarle este título, León creó un símbolo que conmemoraba los actos de Carlomagno y servía para inspirar a todos los cristianos. Carlomagno aceptó el título no por vanidad, sino porque se alineaba con su misión más grande. Aunque Carlomagno era conocido por su simple atuendo militar, comprendía el poder de las apariencias en la vida pública. Nunca subestimó el impacto que los títulos y los símbolos tenían en el pueblo, y la corona imperial tenía un gran significado. Para él, marcaba la realización de su gran visión, una visión que trascendía las meras apariencias. Como Carrier lo expresó acertadamente: Carlomagno construyó sobre los logros de su abuelo y su padre para crear un gran legado histórico. Su alma estaba llena del ideal de un imperio romano unido con una nación cristiana germánica. A partir de ese momento, dedicó toda su energía a unir a los pueblos germánicos en un solo todo cohesionado. No solo trajo Baviera, sino también Sajonia bajo la autoridad germana. Su influencia se extendía desde el río Eider hasta el Tíber, y desde el Ebro hasta el Drava. Cuando el Papa colocó la corona imperial en su cabeza,
simbolizaba la misión cultural y espiritual de los germanos en Roma, representando una ciudad cristiana que defendía el reino de Dios en la tierra. Capítulo 7. Fomentando la Ilustración. La transformación de Europa por un líder adelantado a su tiempo. Es casi difícil creer que un gobernante como Carlomagno, que tuvo que liderar tantas y largas campañas militares, solo 26 expediciones contra los sajones, pudiera haber tenido tiempo para concentrarse en algo más. Uno podría preguntarse cómo encontró tiempo, energía o incluso motivación para dedicarse a actividades más allá de la guerra. La respuesta está en los eventos que siguieron. Si bien a Carlomagno a menudo se le califica como conquistador por sus éxitos militares, sus logros en tiempos de paz y su capacidad para crear instituciones duraderas demuestran que era mucho más que un guerrero. Estos logros revelan su verdadera visión de liderazgo y justifican el título que la historia le ha otorgado. Una parte clave de su vida durante los últimos 20 años fue su refugio favorito, Aquisgrán, la actual Aix-la-Chapelle, donde pasó la mayor parte de su tiempo cuando no estaba en campaña. La zona, con sus suaves colinas, parte de las cordilleras de Eifel y Ardenas, estaba densamente forestada y rodeada por un fértil valle. Aunque es posible que Carlomagno no haya nacido allí, como afirman algunos, ciertamente pasó gran parte de su infancia en esta pintoresca región. Uno de los pasatiempos favoritos de Carlomagno era bañarse, y a menudo nadaba en las aguas azules del Rin. Pero eran los baños termales de Aquisgrán lo que más amaba. Los densos bosques de la zona también lo atraían, ya que era un ávido cazador incluso en sus últimos años. Sus hijas a menudo lo acompañaban en las cacerías de jabalíes y búfalos, al son de cuernos y ladridos de los sabuesos. Figuras como Carlomagno a menudo capturan la imaginación del público, y las historias y leyendas surgen naturalmente a su alrededor. Una de estas leyendas se centra en los baños de Aquisgrán, destacando la profunda conexión del emperador con este lugar amado y proporcionando una visión de su carácter más allá de sus logros públicos. En el palacio de Carlomagno en Maguncia había una campana que se creía que sonaba cada vez que se acercaba un peligro. Un día, cuando Carlomagno escuchó que sonaba, envió a un mensajero para averiguar por qué. El mensajero descubrió una serpiente enrollada alrededor de la cuerda de la campana, actuando como el campanero. La serpiente luego condujo al mensajero hasta su nido, donde un sapo estaba sentado sobre los huevos de la serpiente. El mensajero ahuyentó al sapo e informó a Carlomagno sobre el extraño suceso. Lo que sucedió después fue aún más asombroso. La serpiente apareció de repente en el salón, se deslizó hasta la mesa de Carlomagno, subió a ella y dejó caer una joya reluciente de su boca en una copa de vino antes de desaparecer rápidamente. Se decía que la piedra, grabada con símbolos de cisne y runas, poseía poderes mágicos. Quien la recibiera se convertiría en el objeto del amor intenso de quien la había entregado. Carlomagno hizo que la piedra se colocara en un anillo y se lo dio a su amada esposa, Fastrada. Desde ese momento, sintió un apego aún más profundo hacia ella y no podía soportar estar lejos de ella. Cuando Fastrada falleció, Carlomagno quedó devastado por el dolor. Su cuerpo fue colocado en un ataúd abierto en la catedral, y Carlomagno pasaba todo su tiempo allí, negándose a permitir que la enterraran. La gente comenzó a preocuparse, murmurando entre ellos: el amor del emperador por Fastrada ha nublado su mente. ¿Qué será del reino si esto continúa? En esta situación desesperada, el piadoso Turpín tuvo un sueño que reveló una manera de ayudar al emperador. Se levantó, se vistió y se apresuró a la catedral. Dentro, encontró el sarcófago de la emperatriz cerca del altar, con el emperador llorando a su lado, su cabeza descansando sobre el ataúd. Alrededor del sarcófago estaban los paladines, vestidos como penitentes, tendidos en el suelo en señal de duelo. Turpín se acercó en silencio,
Levantó la cubierta de armiño del cuerpo de Fastrada y tomó suavemente su mano fría, retirando el anillo. Al instante, el hechizo se rompió. Los paladines, que habían estado en profunda oración, miraron a su alrededor con sorpresa. Carlomagno levantó la cabeza y les habló. ¿Cuánto tiempo hemos estado consumidos por nuestro dolor? Parece que ha pasado una eternidad, y sin embargo, el mundo sigue girando. ¿Dónde está mi canciller? Oigo los murmullos distantes de nuestro pueblo, sus necesidades desatendidas. Ha llegado el momento de honrar la memoria de Fastrada de otra manera. Enterremos a la emperatriz en la tierra, donde pueda encontrar la paz, pero que su espíritu viva en nuestros corazones y en la prosperidad de nuestro reino. Su legado no será uno de tristeza interminable, sino de propósito renovado y dedicación a nuestro pueblo. El anillo mágico del cisne comenzó a influir en Carlomagno de una nueva manera. El emperador se encariñó profundamente con el prelado que había retirado el anillo, y esto inquietó al prelado, sabiendo del poder del anillo. Para romper su influencia, el prelado viajó a Aquisgrán, con Carlomagno siguiéndolo. Una vez allí, arrojó el anillo a un tranquilo lago en el bosque, formado por los manantiales termales. Sin saberlo, Carlomagno desarrolló un afecto especial por el lugar. Construyó un castillo en medio del lago, donde a menudo reflexionaba sobre la naturaleza efímera de la vida terrenal. El emperador también disfrutaba bañándose en el lago, sin saber que el anillo del cisne ahora descansaba en sus profundidades. En Aquisgrán, Carlomagno construyó un gran palacio, rodeado de un amplio pórtico columnado, una maravilla arquitectónica para su época. Las columnas, bloques de mármol y mosaicos fueron traídos de Roma y Rávena, y los mejores arquitectos fueron enviados por el Papa. Alrededor del palacio se construyeron edificios para escuelas, asistentes de la corte y su guardia personal. Más lejos, había un claustro y casas de campo, y en la distancia se erigía una estructura alta sobre los baños termales que podía acomodar a cientos de personas. El edificio más magnífico de todos era una iglesia, conectada al palacio por un pasillo con columnas. La cúpula de la iglesia, sostenida por altas columnas, estaba adornada con un mosaico de Cristo y los 24 ancianos del Apocalipsis sobre un fondo dorado. Los altares brillaban con decoraciones de oro y plata. Todo fue construido de acuerdo con la visión de Carlomagno, y el trabajo continuó incluso cuando estaba en campañas militares. Se dedicaba profundamente a los asuntos espirituales. Temprano en la mañana, a menudo se le veía caminando a lo largo del pórtico hacia la iglesia, donde meditaba y se preparaba para las obligaciones del día. Por la tarde, regresaba para una contemplación y oración similares. Los compañeros de Carlomagno en tiempos de paz a menudo lo seguían a la batalla. Durante su primera campaña lombarda, conoció a Alcuino, un prelado anglosajón piadoso y erudito. Carlomagno valoraba la sabiduría y enseñanza de Alcuino, y lo llevó consigo como consejero. Como muchos príncipes de su tiempo, Carlomagno había recibido solo una educación modesta antes de asumir el poder. Su inteligencia natural lo ayudó a superar desafíos, pero también despertó en él un profundo deseo de conocimiento. El gran emperador se convirtió en un estudiante dedicado, sentándose ansioso a los pies de su maestro, Alcuino, quien es descrito por el historiador Guizot de la siguiente manera. Alcuino era muy versado en las obras de Antonio y Jerónimo y estaba bien familiarizado con las enseñanzas de Pitágoras, Aristóteles, Aristipo, Diógenes, Platón, Homero, Virgilio, Séneca y Plinio. Aunque la mayoría de sus escritos eran teológicos, también hizo contribuciones significativas a las matemáticas, astronomía, dialéctica y retórica. Era una luz brillante de la Iglesia en su tiempo y un estudioso de los clásicos. La corte de Carlomagno albergaba un círculo de otros eruditos, entre ellos Angilberto, Eginardo, Teodulfo, Pedro de Pisa y el historiador lombardo Paulo Diácono. Paulo, que había sido condenado a muerte por incitar a la rebelión en su tierra natal,
Fue perdonado por Carlomagno y más tarde honrado por él. La profunda apreciación de Carlomagno por el arte y el conocimiento era evidente en su participación activa en las sesiones académicas de su corte, donde se le trataba como un igual entre los eruditos. Prohibió las ceremonias cortesanas en las áreas dedicadas al conocimiento y, para honrar el patrimonio cultural del pasado, alentó a los miembros de la academia a adoptar nombres de figuras históricas famosas. Alcuino era conocido como Horacio, Eginardo como Calipo, Angilberto como Homero, Teodulfo como Píndaro, y el propio Carlomagno, como héroe y protector de la Iglesia, fue cariñosamente llamado David. Carlomagno tenía habilidades lingüísticas naturales notables. A través de sus estudios, que continuó tanto en casa como en las campañas militares, dominó rápidamente el latín y lo hablaba con fluidez junto con su lengua materna. Estudió a los grandes historiadores romanos, Julio César, Salustio, Livio y Tácito, y durante sus expediciones en Roma, vio de primera mano las ruinas y los monumentos de sus logros. También se sumergió en el mundo de la antigua Grecia, llegando a ser lo suficientemente competente en griego para leer su literatura en el original, lo que le abrió los ojos a la belleza y la cultura de esa civilización. Aunque admiraba Roma, tenía en mayor estima a Atenas. Sin embargo, por encima de ambas, valoraba Jerusalén, el lugar de nacimiento de las enseñanzas sagradas que veía como la luz guía para la humanidad, tal como el sol lo es para la tierra. Carlomagno se mantuvo firme en su fe y creía en el triunfo definitivo de la luz y la verdad. A menudo expresaba su dedicación a la academia y soñaba con crear una nueva Atenas en Aquisgrán, un lugar que encarnara los valores cristianos y sirviera como un faro de iluminación para todas las naciones. Para realizar esta visión, estableció escuelas de formación y academias juveniles. Incluso creó una escuela en la corte para los hijos de sus generales y funcionarios, supervisando cada detalle para asegurar su éxito. Carlomagno no se avergonzaba de buscar conocimiento experto y valoraba las perspectivas que la educación proporcionaba. Una historia notable de las crónicas de San Galo ilustra esto. Un día, Carlomagno notó que los hijos de las clases medias y bajas habían superado con creces sus expectativas, entregando trabajos impresionantes, mientras que los hijos de la nobleza presentaron composiciones mal hechas y descuidadas. Siguiendo el ejemplo de un juez justo, Carlomagno colocó a los estudiantes trabajadores a su derecha y dijo: Los felicito, hijos míos, por su diligencia en seguir mis instrucciones y por dar lo mejor de ustedes. Sigan esforzándose por lograr aún más, para que puedan continuar cumpliendo con mis expectativas y beneficiarse de mi cuidado. Luego, dirigiéndose a los que estaban a su izquierda, los reprendió con una mirada severa, diciendo: ¿Por qué es que ustedes, los hijos de los nobles, nacidos en el privilegio y la riqueza, han ignorado mis órdenes y han faltado al respeto a mis esfuerzos por ayudarlos? Han desperdiciado su tiempo en actividades frívolas, indulgencias y comportamientos vergonzosos. Levantando su brazo con frustración, gritó: Hay cosas más importantes en la vida que esto. Su nacimiento y rango significan poco para mí. Escuchen esto. Si no compensan su negligencia con trabajo arduo, ya no disfrutarán de mi favor. Carlomagno sabía que la grandeza solo podía lograrse aprovechando al máximo cada momento. Incluso mientras se vestía, se ocupaba de los asuntos de Estado, escuchaba quejas, celebraba reuniones y tomaba decisiones. Cuando no podía dormir por la noche, pasaba su tiempo leyendo y escribiendo. Algunos podrían preguntarse por qué alguien tan educado como Carlomagno, fluido en griego y latín y bien versado en la literatura clásica, seguía practicando la escritura. Esta pregunta ha generado mucha especulación. En ese tiempo, la escritura no se valoraba mucho y se reservaba principalmente para copiar textos religiosos o documentos oficiales. Los libros de esa época, con sus elaboradas cubiertas de oro y plata adornadas con piedras preciosas, se consideraban verdaderas obras de arte.
El historiador Guizot explica: Con pocos libros y aún menos papel, la escritura era tanto un lujo como una habilidad. La mayoría del aprendizaje se realizaba de manera oral, y la escritura no se utilizaba típicamente en el estudio. Aunque Carlomagno no carecía de papel, sus maestros estaban acostumbrados a instruir a los estudiantes a través de lecciones verbales y fragmentos memorizados en lugar de notas escritas. No esperaban una escritura detallada de sus estudiantes y a menudo completaban sus estudios sin centrarse en lo que hoy consideramos una habilidad fundamental. La preparación de documentos oficiales y diplomas se dejaba a escribas expertos. La capacidad de Carlomagno para escribir lo distinguía de los príncipes y nobles de su tiempo, otorgándole otra habilidad que superaba a las de sus pares. Durante las comidas, Carlomagno se aseguraba de que no solo el cuerpo fuera alimentado, sino también la mente. Disfrutaba de buenas conversaciones y cuando las discusiones no eran lo suficientemente interesantes, su capellán leía en voz alta algún libro digno. A Carlomagno no le gustaba la indulgencia excesiva, por lo que las comidas en su corte eran modestas, consistiendo solo de 4 platos, algo raro entre la realeza de aquellos días. Bebía solo 3 veces durante las comidas y consideraba la embriaguez como un vicio grave. Disfrutaba enormemente de estar rodeado de su familia, un placer que rara vez tenía debido a sus numerosas campañas militares. Una relación particularmente cercana se desarrolló entre Angilberto, conocido en el círculo académico como Homero, y Berta, la hija de Carlomagno. En una ocasión, los dos estaban tan absortos en la conversación que no notaron que caía la noche. No está claro cómo habría reaccionado Carlomagno si lo hubiera sabido, pero las horas pasaron volando y pronto casi amanecía. A diferencia de una mañana romántica acompañada por el canto de alondras y ruiseñores, era un frío día de invierno, con nieve fresca cubriendo el suelo. Angilberto enfrentaba un problema. ¿Cómo podía irse sin dejar huellas en la nieve que lo delataran? El destino quiso que Carlomagno se levantara temprano esa mañana, mirara por la ventana y viera a su hija Berta cargando a Angilberto a cuestas a través de la nieve. Luego, ella regresó silenciosamente a su habitación. Carlomagno nunca mencionó el incidente en ese momento y solo compartió lo que había presenciado mucho tiempo después. La profunda fe de Carlomagno lo inspiró a construir la magnífica catedral de Aquisgrán, donde se escuchó por primera vez la música de maestros italianos. Su capilla se convirtió en un centro para el arte del canto, y también fue la primera vez que se utilizó el idioma alemán en los servicios religiosos, para sorpresa de los francos. El órgano que Harún al-Rashid, el califa de Bagdad, le regaló a Carlomagno, hizo su debut allí también. Según las crónicas de San Galo, el órgano era una maravilla. Este extraordinario instrumento, impulsado por tubos de metal y fuelles de cuero, llenaba el aire con un trueno resonante en un momento, y en el siguiente emitía tonos suaves como los de una lira, como si fuera magia. La madera, la piedra, la música, las velas y el incienso por sí solos no tienen mucho valor en la adoración, y a veces pueden distraer de lo que realmente importa, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Antes de la época de Carlomagno, los servicios religiosos estaban llenos de espectáculo y ceremonia. Las iglesias a menudo competían entre sí por estas exhibiciones, y esta tendencia no había cambiado mucho entre el clero o la congregación en su tiempo. Una vez que el clero completaba sus deberes religiosos, a menudo se entregaban a placeres mundanos, vestirse con ropas finas, participar en cacerías, ejercicios militares o asistir a banquetes. Carlomagno estaba decidido a reformar estas prácticas y establecer estándares más altos para el clero, particularmente en su comportamiento. Buscaba eliminar la avaricia, la vanidad y el deseo de grandeza personal entre ellos. Cuando un obispo alardeó de un báculo dorado incrustado con perlas y piedras preciosas, Carlomagno lo reprendió duramente diciendo: Nuestros pastores
están llamados a llevar la cruz de Cristo y a pastorear a su rebaño con humildad y compasión. Sin embargo, observo con gran decepción que muchos se han desviado de este sagrado deber. En lugar de atender a las necesidades espirituales de los pobres y vulnerables, se involucran en una competencia equivocada con reyes y emperadores, adornándose con esplendores mundanos. Esta búsqueda de riquezas terrenales y prestigio no solo los distrae de su vocación sagrada, sino que también da un mal ejemplo a aquellos a quienes deben guiar. Recordemos que la verdadera riqueza no reside en ornamentos dorados o vestimentas enjolladas, sino en la riqueza de una vida dedicada a servir a Dios y a su pueblo. También insistía en un espíritu de reverencia en todas sus acciones. Por ejemplo, cuando un joven sacerdote, muy recomendado a Carlomagno, fue asignado a un puesto importante, el sacerdote inmediatamente montó su caballo y se preparó para salir de casa. Carlomagno lo llamó de vuelta y comentó: Veo que tienes demasiada energía para un sacerdote. Sería mejor que me siguieras como soldado, ya que el reino de los cielos está agitado por estas tormentas de guerra. Aunque algunos miembros del clero acompañaban a Carlomagno en sus campañas, no era para luchar, sino para ofrecer apoyo espiritual cuando fuera necesario. Sin embargo, hacía excepciones para ciertos monjes conocidos por su trabajo caritativo y la transcripción de textos importantes, permitiéndoles cazar en algunas ocasiones. Carlomagno pensaba que podrían aprovechar la oportunidad para fortalecerse y recolectar pieles de animales para encuadernar libros, cinturones y guantes. Carlomagno trabajaba incansablemente para mejorar tanto la Iglesia como el Estado. Celebraba 2 asambleas anuales, una enfocada en asuntos militares y la otra en deliberar sobre cuestiones importantes. Estas reuniones abarcaban una amplia gama de temas esenciales para el imperio. De manera notable, Carlomagno presidió 42 sínodos, donde se regulaban asuntos de la Iglesia, y la educación era un tema frecuente de discusión. Durante su reinado, emitió 477 edictos relacionados con sus famosos capitulares y otros 674 decretos políticos. Aunque muchas de estas leyes pueden no aplicarse a los tiempos modernos, es importante juzgarlas en el contexto de su era. La verdadera medida de su sabiduría radica en lo bien que sus leyes sirvieron a las necesidades de su pueblo, y según todos los informes, trajeron beneficios significativos al imperio. En estas asambleas, cuando se discutía la sabiduría de grandes figuras de la historia, Carlomagno a veces sentía una sensación de duda. En una ocasión, lamentó: «Oh, cómo desearía tener 12 consejeros tan sabios como Jerónimo y Agustín». A esto, Alcuino respondió: «Ni siquiera el gobernante del cielo y de la tierra tuvo tales consejeros, y aún así tú anhelas tener 12 de ellos». A pesar de irse a la cama agobiado por preocupaciones, Carlomagno siempre despertaba con energía renovada y un nuevo sentido de propósito. A diferencia de sus predecesores, que habían hecho de París su residencia principal, Carlomagno, alemán tanto de cuerpo como de alma, dejó París por las orillas del Rin. Como se mencionó anteriormente, eligió Aquisgrán como su residencia principal en los últimos años de su vida, atraído por su ubicación y ambiente. Nada escapaba a la atención de Carlomagno. Estaba involucrado en todos los aspectos de la administración pública, aplicando su excepcional creatividad a cada desafío. Ya fuera sentado en su trono en majestad o trabajando en la academia para promover el conocimiento y la verdad, las habilidades de Carlomagno brillaban. Es difícil determinar en qué papel sobresalía más, como líder militar, legislador, juez o maestro. Aquellos que lo veían con atuendo simple, supervisando el trabajo en una de sus fincas reales, fácilmente habrían creído que Carlomagno desempeñaba el papel de agricultor tan perfectamente como el de rey. Bajo la gestión de Carlomagno, las fincas reales se convirtieron en modelos de agricultura y administración eficientes. Prestaba atención a cada detalle y sus planes siempre eran exitosos.
Los mayordomos recibían listas de cultivos, hierbas, árboles frutales y plantas medicinales que debían cultivarse y mantenerse en los campos y jardines. También ordenó que se criaran aves de corral, gansos y palomas cerca de los molinos para asegurarse de que cualquier excedente de grano se aprovechara. Carlomagno construyó estanques para peces, estableció operaciones de apicultura, plantó viñedos e introdujo métodos mejorados para la producción de vino. La atención de Carlomagno a la agricultura no solo era práctica, también tenía un ojo para la belleza y el ocio. Organizó la cría de faisanes y pavos reales y cultivó grandes jardines de flores para el disfrute. Empleaba jardineros, administradores de pesquerías y apicultores. Incluso tenía expertos que enseñaban a la gente a hacer mejor mantequilla y queso. Tanto en las fincas reales como en otras, se colocaron cazadores para controlar a los lobos y se les exigía entregar un número determinado de pieles de lobo cada año o enfrentar penalidades. Cualquier excedente de las fincas se vendía y se mantenían cuentas detalladas anuales. Carlomagno supervisaba de cerca a sus mayordomos, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. A pesar de su gran riqueza, Carlomagno estaba lejos de ser codicioso. Su casa siempre estaba bien abastecida, pero se aseguraba de que el grano excedente se vendiera a un precio ligeramente por debajo del mercado para beneficiar al público. Su sentido del orden era meticuloso y creía que el desorden, ya fuera en el Estado, la familia o la vida intelectual, conduciría al caos y al fracaso. Vivía no de la extravagancia, sino de la abundancia de sus propias fincas cuidadosamente administradas. En lo que respecta a la industria y el comercio, las numerosas guerras de Carlomagno no obstaculizaron la prosperidad del imperio. Aumentaron la demanda de fabricantes de flechas, cascos, espadas, arcos y armaduras. Los palacios reales empleaban herreros, armeros, orfebres, zapateros, sastres, molineros, carpinteros, albañiles, constructores de ruedas, constructores, artesanos de latón, curtidores, fabricantes de jabón, cazadores de aves, alfareros, panaderos, carpinteros, talabarteros, tejedores de redes, toneleros, arquitectos, sopladores de vidrio, fabricantes de pergaminos, pintores y tintoreros. Después de que Carlomagno decretara que los monjes que tuvieran dificultades en sus estudios debían contribuir a través del trabajo manual, hubo un auge en la artesanía, calificada entre los artesanos en los palacios reales, monasterios y ciudades. Ferdinand Fals, en Escenas de la vida urbana, señaló que bajo el reinado de Carlomagno, a pesar de las guerras en curso, las ciudades experimentaron una notable prosperidad económica. Los ríos Rin, Mosa y Escalda estaban llenos de barcos de carga, y en puertos concurridos como Worms, Maguncia, Colonia, Dorstad, Maastricht, Gante y Brujas, o en los puertos cercanos a la desembocadura del Escalda, la actividad era constante. Los comerciantes de Estrasburgo enviaban mercancías por el Rin hacia el mar, mientras que los frisones enviaban productos río arriba hasta Worms. Carlomagno estaba encantado con este crecimiento del comercio. Las viejas murallas romanas remendadas pronto se volvieron demasiado estrechas para las crecientes poblaciones urbanas. Las iglesias y las propiedades nobles se extendieron hacia los suburbios, que eventualmente tuvieron que ser rodeados por nuevas murallas. Carlomagno veía el orden, tanto en la gestión del hogar real como en el gobierno del imperio, como esencial para un gobierno efectivo. Dividió el imperio en distritos, cada uno supervisado por un funcionario competente encargado de hacer cumplir las leyes establecidas en los capitulares. Periódicamente se enviaban jueces especiales para inspeccionar estos distritos y hacer informes al emperador. Carlomagno reunía regularmente a los principales terratenientes y altos funcionarios de la Iglesia para discutir el estado del imperio, típicamente en mayo, lo que dio origen al término Campo de Mayo para estas reuniones. Capítulo 8. El gobernante eterno.
el final del emperador que moldeó Europa. No es de extrañar que la fama de un gobernante tan poderoso como Carlomagno se extendiera por todas partes. Su corte era un punto de encuentro para representantes de muchas naciones. Podías encontrar al pagano avaro con el cabello trenzado, al orgulloso conde de Lombardía vestido de seda y plumas de pavo real, al árabe con turbante, al feroz sajón, al ágil anglosajón, al bávaro y al franco mezclándose con sacerdotes vestidos de blanco, monjes con capuchas oscuras y judíos con túnicas. Príncipes de Asia y África buscaban el favor del gran emperador occidental, incluido Harún al-Rashid, el poderoso califa musulmán de Asia. Carlomagno había enviado una embajada a Harún, que gobernaba desde la espléndida ciudad de Bagdad, pidiéndole que protegiera a los peregrinos cristianos occidentales en Jerusalén. Harún accedió amablemente y le envió a Carlomagno el estandarte de Jerusalén y las llaves del Santo Sepulcro como símbolo de la autoridad de Carlomagno sobre la ciudad. Harún también envió lujosos regalos, seda bordada en oro, incienso, bálsamo, especias, monos e incluso un elefante. A cambio, Carlomagno envió caballos españoles, mulas, túnicas frisias en blanco, gris, zafiro y patrones multicolores, y grandes sabuesos adecuados para cazar leones y tigres. Carlomagno también construyó un hospital en Jerusalén para atender a los peregrinos cristianos. Ibrahim, el príncipe africano que gobernaba la actual Mauricio, le envió un león libio, un oso númida, acero ibérico y púrpura de Tiro. Harún también regaló un reloj de agua de bronce que marcaba las horas con bolas de bronce que caían sobre una bandeja de metal, produciendo un sonido claro. En ese momento, Carlomagno tenía más de 60 años. Su cabello y barba blancos aumentaban su imponente presencia. Su cuarta esposa había fallecido recientemente, y Roma sugirió que se casara con la emperatriz Irene de Grecia. Carlomagno, ajeno a la villanía que luego se revelaría en Irene, consideró la unión no por razones personales, sino como un gobernante que pensaba en el bien del mundo cristiano y su pueblo. Decidió que tal matrimonio sería beneficioso y comenzó el proceso. Sin embargo, Irene pronto fue derrocada y exiliada a Lesbos, un evento que, en retrospectiva, resultó afortunado para Carlomagno. En 803 se llegó a un acuerdo de paz con los sajones en Sels, en el río Saale. Aceptaron adoptar el cristianismo e incorporar su tierra al Imperio Franco a cambio de la restauración de sus antiguos derechos y costumbres. Esto aseguró una paz duradera entre los sajones y el imperio de Carlomagno. En 808, el anciano Carlomagno volvió al campo de batalla, esta vez liderando una expedición contra Gottfried, el rey de Dinamarca, quien anteriormente había incitado las revueltas sajonas. Sin embargo, el objetivo de Carlomagno no era resolver viejas cuentas, sino detener nuevos ataques. Los obotritas, aliados de los francos, habían sido atacados repentinamente por Gottfried, y los barcos daneses habían saqueado la costa alemana, cometiendo actos de pillaje y asesinato. Tras ser rechazado por Karl, el hijo mayor de Carlomagno, Gottfried se retiró a un lugar más allá del Schlei, donde se había construido una muralla defensiva, conocida como el Danneberg. Durante esta campaña, Carlomagno sufrió una caída de su caballo, lo que provocó que su lanza volara de su mano y su espada cayera de su cinturón. Muchos vieron esto como un mal presagio, pero Carlomagno y Gottfried nunca se enfrentaron directamente en batalla. Gottfried finalmente fue asesinado por uno de sus propios hombres, y su hermano Hemming, quien lo sucedió, rápidamente envió una delegación de paz a Carlomagno. Se alcanzó un tratado, con Dinamarca renunciando a cualquier reclamo sobre el territorio al sur del río Eider, que se convirtió en la frontera norte del Imperio Franco. Al regresar a Aquisgrán, Carlomagno enfermó por primera vez en su vida. Lo desestimó como una fiebre leve y pronto volvió a sus deberes, pero por primera vez
Su pueblo comenzó a darse cuenta de que incluso el gran emperador era mortal, y comenzaron a preguntarse qué sucedería con el imperio si él fallecía. De los 3 hijos de Carlomagno, Karl y Pipino se habían probado en la batalla, siendo Karl el favorito de su padre debido a su parecido con Carlomagno, tanto en apariencia como en carácter. Sin embargo, a pesar de su afecto por Karl, Carlomagno tuvo que enfrentarse a la realidad de que su hijo más joven, Ludovico, carecía de la fortaleza y las cualidades necesarias para garantizar la estabilidad futura del imperio. El vasto imperio de Carlomagno se extendía desde el Eider y el Báltico en el norte hasta el Tíber y el Mediterráneo en el sur, desde el Elba y el Raab en el este hasta el Ebro y el Atlántico en el oeste, rivalizando con el tamaño y poder del Imperio Romano durante el reinado de César y Augusto. Carlomagno reflexionó cuidadosamente sobre su situación antes de decidir convocar una asamblea de los altos funcionarios del reino, tanto del Estado como de la Iglesia. Su plan era dividir su imperio entre sus hijos. Según su visión, el joven Karl heredaría la parte central del Imperio Franco, incluidas las regiones germánicas dominantes. Pipino gobernaría Italia, y Ludovico recibiría tierras que más tarde se convertirían en el corazón de Francia. Con el tiempo, el círculo de personas cercanas a Carlomagno se fue reduciendo. Su querida madre, Berta, había muerto hacía 20 años. Ella había sido una mujer extraordinaria, quien incluso en su testamento dejó generosas provisiones de lino para los tejedores y hilanderos pobres. Carlomagno la había cuidado con un profundo amor filial hasta el final. La academia seguía albergando a muchos grandes eruditos, pero nadie pudo reemplazar a su sabio maestro y querido amigo, Alcuino, quien había fallecido por esa época. En 810 murió Rotrud, la hija mayor de Carlomagno. Apenas había comenzado a recuperarse de esta pérdida cuando llegó la noticia de la repentina muerte de Pipino, después de una breve enfermedad. Los planes humanos, al parecer, a menudo no son más que polvo arrastrado por el viento. A pesar de su profundo dolor, Carlomagno siguió adelante con su trabajo, tanto en asuntos de Estado como dentro de la academia. En sus últimos años, emprendió con gran entusiasmo la escritura de una gramática del alemán. Lamentablemente, la obra nunca fue completada, y solo sobreviven algunos fragmentos, incluidos los nombres que creó para los meses y los vientos. Más tristeza llegó en 811, cuando Karl, el hijo favorito de Carlomagno, murió inesperadamente, al igual que Pipino antes que él. Aunque profundamente afectado, Carlomagno continuó cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, después de esta última pérdida, su rostro nunca volvió a iluminarse con una sonrisa. Ahora, el único hijo superviviente era Ludovico, a quien Carlomagno siempre había considerado el menos capacitado. El peso de la preocupación por el futuro de su imperio y dinastía debía pesar mucho en el corazón del emperador. En 813, Carlomagno convocó a las figuras más importantes del imperio a una asamblea en Aquisgrán. Les informó que había resuelto con éxito las disputas fronterizas con Grecia, Dinamarca y los moros, lo que trajo gran alivio y satisfacción a los presentes. Carlomagno luego anunció que había elegido a su hijo Ludovico para ser rey de los francos y buscó su aprobación para coronarlo también como emperador romano. Ellos estuvieron de acuerdo, aunque muchos de ellos sintieron una profunda tristeza, conscientes del peso del momento. El día fijado para la coronación, Carlomagno llegó a la catedral vestido con atuendo imperial, acompañado por los nobles reunidos. Llevó a Ludovico al altar, donde lo esperaba un trono. Después de ofrecer oraciones, se levantaron, y Carlomagno pronunció un solemne discurso a su hijo, recordándole las responsabilidades del liderazgo. Terminó su discurso con este consejo: Usa tu fuerza para obligar a aquellos que siembran el desorden y el peligro a vivir en paz y seguir el camino correcto. Sé un consuelo y protector para los monasterios y los pobres. Elige consejeros sabios, justos y fuertes, y solo remuévelos por una buena razón. Por encima de todo,
condúcete de tal manera que no te avergüences ni ante Dios ni ante los hombres. Después de que Ludovico prometiera honrar estos principios, Carlomagno le ordenó tomar la corona del altar y colocarla sobre su cabeza. Ludovico así lo hizo. Aunque Carlomagno era un devoto defensor de la Iglesia, eligió que su hijo se coronara a sí mismo para evitar que el clero tuviera demasiado poder en los asuntos de Estado. Con su hijo a su lado, el anciano emperador dejó la catedral y regresó al palacio. Poco después, Ludovico partió hacia Aquitania, la región que se le había asignado. La despedida entre padre e hijo fue dolorosa, ya que ambos sabían en el fondo de sus corazones que probablemente no se volverían a ver. El pueblo estaba profundamente preocupado, especialmente después de que ocurriera un extraño suceso que agitó su imaginación y llevó a muchos a creer que se avecinaba un desastre. Un rayo golpeó la columnata que conectaba el palacio con la iglesia, dañando la cúpula y borrando las palabras Carolus Princeps del altar. Sin embargo, Carlomagno no le dio importancia. Para él, no tenía mayor relevancia. A medida que comenzaba el año 814, se hizo evidente para todos que el emperador estaba debilitándose. El 27 de enero, el obispo Heldebald le administró los últimos ritos y al día siguiente, Carlomagno falleció a la edad de 72 años, habiendo reinado durante 47 años. Sus últimas palabras fueron: En tus manos encomiendo mi espíritu. La gravedad de su fallecimiento se subrayó con el debate sobre cómo sepultarlo. Carlomagno había sido durante mucho tiempo el guardián del bienestar del imperio, su héroe de batalla, su legislador, juez, consejero y maestro entre los eruditos. La idea de enterrarlo en un ataúd tradicional parecía inadecuada para aquellos que lamentaban su pérdida. Después de mucha deliberación, eligieron una forma de entierro que reflejara su inmensa estatura. Carlomagno fue sentado en un trono de mármol adornado con oro. Vestía sus ropas imperiales, decoradas con abejas doradas. Una corona descansaba sobre su cabeza, y a su lado había una espada y una bolsa de peregrino. Se colocó una Biblia sobre sus rodillas, y un fragmento de la Santa Cruz descansaba sobre su pecho. En esta pose regia, fue descendido al cripta del Minster, que fue llenada con las más finas especias. 186 años después, en el año 1000, el emperador alemán Otón III, quien luchaba con una profunda melancolía, decidió abrir la cripta de Carlomagno, esperando que ver al gran emperador le trajera paz. A la luz de las antorchas, la majestuosa figura de Carlomagno fue revelada, todavía sentado erguido en su trono. Sin embargo, Otón no encontró el descanso que buscaba. Quizás si hubiera comprendido verdaderamente el espíritu de Carlomagno y estudiado sus notables logros, eso lo habría inspirado a cumplir mejor con sus propios deberes como gobernante. Un siglo y medio después, la cripta fue abierta nuevamente por el emperador Barbarroja, quien ordenó que los restos de Carlomagno fueran colocados en un ataúd de mármol y reenterrados en la catedral. Al reflexionar con reverencia sobre la imagen de Carlomagno en su cripta, también debemos considerar el viaje de su vida, tal como se revela a través de la historia de su reinado. Si lo hacemos con una mente abierta, resistiendo la influencia de aquellos que buscan empañar los legados de los grandes hombres, podemos inspirarnos en sus logros. Al hacerlo, podemos esforzarnos por hacer de nuestras propias vidas una fuente de bendición para nosotros mismos y para los demás.